Suscríbete a la Panterita. Liderazgo es hasta que acabe el campeonato. ¿Cómo se maneja esa información, por favor? Hasta ahora no tengo la confirmación, Bruno, pero en principio sí sería hasta fin de año. De hecho, Bernay tiene contrato hasta diciembre de este 2023 con Cerro Porteño, y así como están las cosas, va a ser el entrenador, o al menos la idea de la directiva sería mantenerlo a Víctor Bernay hasta fin de año, que termine el torneo clausura dirigiendo al plantel principal del Cerro Porteño, y a partir de allí ver qué decisión se toma con relación al futuro, ya el 2024, pero en principio sí sería hasta fin de año. A mí me parece bien, ¿verdad? Bernay conoce qué más puede ya a esta altura hacer Cerro, porque el otro candidato era Manolo, ¿verdad? Jiménez. Eso está confirmadísimo, Bruno. Hasta el viernes incluso, y ayer volví a hablar con varias personas, varias fuentes dentro del Club Cerro Porteño, lo pude hacer por mensajes, por llamadas, también de manera personal, y lo de Manolo Jiménez fue real. Él era candidato para dirigir Cerro Porteño, e incluso le iban a formar un cuerpo técnico, con un asistente y con un preparador físico que incluso está trabajando en el club. Él era candidato a dirigir Cerro Porteño, pero había también otra corriente que insistía con Víctor Bernay, y finalmente a estas horas se confirma lo del entrenador argentino. O sea que hubo división, había dirigentes que estaban con lo de Bernay y otros que estaban con lo de Manolo. Sí, yo creo, no sé si hubo dirigentes con relación a lo de Manolo, más bien partió del gerente deportivo, Fernando Jubero, lo de Manolo Jiménez, postularlo a él como candidato a dirigir Cerro Porteño. Sí, parte de algunos de los directivos del Ciclón sí tenían el voto de confianza hacia Víctor Bernay, y que finalmente se termina decidiendo por el profesional argentino. Ya conoce el club, conoce a los jugadores, conoce la idiosincrasia, él se manifestó públicamente. Le fue muy bien, le fue muy bien. A nosotros inclusive nos sorprendió el hecho que Bernay comenzó a dirigir. Es cierto, le dieron el interinazgo, pero fue una sensación rara, ¿verdad? Porque ya habían designado pues lo de Gavilán, entonces no pudieron meter marcha atrás. Cuando vieron especialmente que se había ordenado la defensa en el primer partido, en el segundo partido Cerro hizo la mejor producción de todo el campeonato hasta ahora contra General Caballero, pero como ya estaba montado el operativo, no pudieron. Y fue una situación incómoda porque los resultados conspiraron contra ese operativo. A mí me dijo una fuente bien importante hoy esta mañana que no es todavía momento para él. O sea, en algún momento se piensa en Manolo como entrenador. ¿Por qué en el momento? Porque la gente va a exigir resultados rápidos y se puede quemar. Este equipo no te da garantía de nada. O sea, ¿no sería extraño que el próximo año arranque él como técnico? Claro, fíjate que me dice, yo no creo que ahora sea el momento para él. O sea que se está pensando quizá en algo, o arrancando un campeonato con el jugador que pida. Y ese es el detalle, Federico. Y lo que me puso acá, Fabio, la expectativa y ansiedad de la gente van a querer resultados inmediatos. Y Manolo sigue en el país. Él va a seguir, claro, porque él tiene un compromiso con Cerro. Pero ¿cuál es el cargo que tiene Manolo Jiménez? Él va a ser una especie de capacitación de los entrenadores de la formativa. Es así, Juanma. Él se queda todavía por el país un tiempo más. Sí. Él de hecho llega hace un mes y medio o dos como formador de entrenadores de la categoría menores. A mí me dicen que sí está empezando a adentrarse principalmente con Daniel Rubiol, quien sería uno de los apuntados como uno de sus asistentes en esta especie de cuerpo técnico que se le iba a armar para, en caso de que él haya sido elegido, cosa que no va a suceder, pero anda mucho o habla mucho con Daniel Rubiol y con Fernando Jubero, y él viene como formador de entrenadores de las formativas. Porque si vamos por currículum, lo de Manolo Jiménez es un técnico que ya estuvo dirigiendo la primera de Sevilla, estuvo en Grecia, AEK y compañía, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de un cualquiera. Y no solamente si vamos por currículum, Dios. Ahora, claro, lo de Bernay, yo veo con buenos ojos porque ya es un técnico que conoce, no es volver a negociar, no es volver a buscar. Me da la misma sensación que Garnero. No en esa dimensión, ¿verdad? Porque Garnero es múltiple campeón en el fútbol paraguayo, era en su momento con Olimpia, con Libertad, con Guaraní también, ¿verdad? Entonces, pero esa sensación de que es lo que está a mano y lo más razonable que puede hacer Cerro Porteño.
A mí Bernay me No, gustó lo poco que yo lo he visto. No, yo creo que lo que hace decir esto es Bernay no se puede quemar. Manolo sí. A ver, ¿por qué Bernay no se puede quemar? Y Bernay es de la casa. Bernay es eventualmente lo que en algún momento era Alicio en Olimpia. O sea, ¿cuántas veces él ya dirigió? Y siempre en los momentos de crisis. Mientras que Manolo, pues yo le quería consultar a Juanma. Pero todo va a depender del resultado. O sea, si supongamos que le va mal a Bernay. Si Bernay levanta Cerro ahora, olvídate, él va a comenzar el año como técnico de Cerro. Así no va. Sí, como arrancó Cáceres en Olimpia, después a los 2 partidos lo sacaron también. ¿Verdad? O sea, vos sabés que el chip que tiene el dirigente ya tiene ese clase A, ya tiene ese fijo, ya tiene ese interino. Por eso le ha de doler mucho a la dirigencia, porque acá habíamos discutido si era el momento o no para Gavilán. ¿En cuántos casos uno de sub-20 va a ser el nominado al cuerpo técnico? Pero yo a Juanma le quería decir, para sumar lo de Manolo, este cargo de capacitador, ¿él lo hizo en algún otro lugar, Juanma? En España. ¿Cuándo? En la Real Federación Española. Pero en algún... a ver, últimamente... Acá me dicen interino Bernay. Claro. Interino. No, para poner las cosas en su lugar. Pero interino hasta que termine el torneo. Y sí, pero son 11 fechas. Pues, Y ahora la de eso segunda estamos rueda. hablando. Claro. Por eso... No, yo por eso apunto a Manolo. Acá lo que me dice es que a Manolo no le van a armar ni un cuerpo técnico. Él va a traer su gente y... Como le armaron a Gavilán. No, claro, lo de Gavilán era porque era un técnico solo. Él estaba con el jugador Gustavo Cañete, En que Chile. era de inferiores que vuelve. Para la primera le armaron. No, Manolo tiene su... ¿Y cuál es su el propio cuerpo técnico de Bernay, Juanma? Alejandro da Silva fue su asistente en esos 2 partidos donde interinó. Él fue su hombre de confianza en esos 2 primeros partidos que a él le tocó dirigir en esta temporada. Si algo tiene a favor Bernay es que los jugadores le respondieron. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna u otra manera él tiene una llegada importante de peso en cuanto al mensaje que tira en los entrenamientos, en los partidos. Le respondieron los jugadores Se por sabe eso. vender muy bien, para adentro y para afuera. ¿Sí? En cuanto a las declaraciones. Sí, la pasada lloró. ¿Cómo que se puso sabe nervioso y vender? todo cuando Respetar, despidió. hermano querido. ¿Cómo que No, se y sabe vender? Que es parte también de... No, pues mira digamos, cómo de la- se ríe Chumbo, ¿entendiste, verdad? Porque No, le no, dispara no, a Bernay. pero- Todavía no se sabe- empezó, no, todavía no empezó a trabajar Bernay y Ariel ya le dispara, dice que se vende bien. espera, O sea que le trata, espera, no. le está tratando de que habla de que se vende bien. No, espera. A mí me gusta Bernay. No, a mí A también mí me me gusta. parece. Si es Pero para es apagar el tribunero. incendio, porque peor que Gavilán no le pudo haber, Pero es no le tribunero. puede. No Yo le no vaya- creo que le vaya tan mal a un Es que técnico. peor O sea, que- 5 empates, una derrota y futbolísticamente mal Cerro. ¿Por qué eso hacía No, Ariel? espera. no. Ya que Pero citaste una- mi no. risa, yo hubiese tenido tu misma interpretación si no hubiera sido Ariel. Pero al ser Ariel, y voy a apuntar lo del cerrismo, ¿verdad? Del Claro. tema de Bernay. Sí. Yo le creo genuinamente al ser Ariel el que enfoca el cerrismo de Bernay, de venderse, y yo entiendo, desde la neutralidad ese es un término casi siempre peyorativo, el que no tiene con Claro, qué. se vende pero, bien, pues. pero no, Ariel lo toma como que el tipo le llega a la gente de afuera y Claro. especialmente a lo de Sí, adentro. Lloró la vez pasada en la rueda de prensa. Bueno, La pero despedida yo y creo el siempre hincha de que es Cerro. genuino. No, No, pero él es cerrita. No, mira que cuando él no estaba. Gavilán, cada vez que perdía el técnico anterior, posteaba en Instagram grandes desafíos, estoy preparado. ¿Te acordás? Que yo le mostré a Chipi, a Dani. Sí. Un Le saludo a mostré- Chipi. Un saludo a Chipi, le mostré a Dani después de 2 partidos. Y la No, más y- más fuerte fue con o- Barcelona de Guayaquil, cuando 5 minutos después de estar en Chile, puso mirando así para el vacío en la resistencia. O sea, los técnicos están los que se venden, hay otros que... pero lo de Bernay fue No, siempre pero así. Bernay cuando no estaba en Cerro, Sí. estando él en otro club Él inclusive. se fue a Gradería Norte. Una Por visita que eso te tuvo. digo, él es viste, auténtico, viste, no es Gradería como dice Norte. Ariel que se vende bien. No, por favor, ya Pero vamos a empezar a separemos achacarle. una cosa. Pero Separemos. Un Todavía gran no empezó, profesional. mira, no se puso el buzo. Recién le avisaron hoy, le comunicaron a Gavilán, le comunican a Bernay que va a ser el nuevo técnico de Cerro, ya, métale. No. Separemos la capacidad profesional de la otra cuestión de que es un poco tribunerito. Eso tampoco se No, puede negar, ¿verdad? Eso tribunerito, tampoco se puede negar. no. Pero de que No, es un profesional. no. Y yo estoy de acuerdo también que él sea nominado, porque no va a empezar desde cero. Él trabajó, no vino ya con insertó quién, con alguna Troglio idea. no vino. Troglio Bueno, vino. y cuando él se fue a otro club
Gimnasia de La Plata. con Troglio, él se acordaba de Cerro siempre, o sea, siempre quiso volver. no, yo creo que le está faltando el respeto a Ariel. Pero te estoy diciendo que yo separo la capacidad Tribunerito profesional se vende y la bien. cuestión del saber venderse, que también es una virtud, ¿verdad? En estos tiempos. Pero yo La creo que es imagen, auténtico, el no es discurso y toda esa venderse, onda. es auténtico. Déjame auténtico. dudar por lo menos. Epa. Que declara No, que no, se necesita y para bien nomás ya, Ariel. No, y vos Sentate sabés, en postura. hay gente que sabe venderse, Bruna. Lo que pasa es que Ariel apostó mucho por Gavilán, porque hasta el viernes estaba diciendo que le sacaban todo el plantel. Hasta ahora Cuando yo digo, él no. tuvo mucho que ver. Y ayer la conferencia de Gavilán fue de una persona que no está preparada para dirigir en primera división. Apuntando contra el Twitter de uno de los que preguntaba, claro, vos metiste en tu Twitter, Otros que hay una entrenadores. campaña, ¿cómo dijo? No es campaña, desde que estaba en Chile él. Cuando que su equipo fue de malo para abajo siempre, usó 27 jugadores, no le dio un rendimiento pleno a nadie, salvo el chico que ayer lo reemplazó porque quiso hacerse el canchero, Peralta. Después del resto fue un paso olvidable o inolvidable, como quieran. Cambios malos, bloopers, mala lectura de juego. Federico, ¿sabe dónde empezó todo para mí? ¿Qué orquestación, qué campaña hubo Claro, en el medio? nadie puede hacerle campaña cuando en la Copa Paraguaya empezaron a verse los fantasmas, que no los fabricamos nosotros los de la prensa. Nosotros tuvimos ahí, Ariel, esa Copa Paraguay, si no fuera por Jam, hablamos de un papelón de 0 contra el 24 de septiembre. Y ahí empezó a tambalear toda la silla otra vez en poco tiempo. Sumale que no hay forma de que ninguna campaña de desestabilización pudo haber generado el blef de Claudio Aquino. O sea, no hay forma. Eso se lo fabricó él también. Yo por eso ayer pregonaba de que vaya a la conferencia de prensa, sabiendo que probablemente Diego Gavilán ya no volverá a estar en el ruido grande durante un tiempo importante por lo que fue esta era, y que él merecía darle un punto final de la forma como fuese. Y creo que su respuesta demuestra a alguien que no estaba capacitado en ese sentido para dirigir a un equipo como Cerro, Olimpia, Selección. ¿Sabes por qué? Porque si hay un trabajo, a diferencia de otros, y no me limito al tema deportivo ni futbolístico, que te da la brillante oportunidad de que semana tras semana te puedas reivindicar, que puedas callar bocas, porque al ser un lugar preciado, lógicamente vas a encontrar gente que pueda hacer campaña a favor o en contra, pero muy pocas profesiones te permiten que domingo tras domingo vos demuestres que vos estás en lo cierto. No, acá y no hay eso no campaña. supo hacer Claro. Gavilán, ¿Qué y campaña Cerro va a termina haber? perdiendo 2 meses, porque cuánta gente que en ese momento desde la dirigencia querían vender que no, este no es ningún interino, él ya está preparado, a él se lo formó inclusive cuando estaba Dani, Arce. de nada 2 de esto, meses. de nada de esto íbamos a estar hablando. Diego Gavilán iba a seguir hoy como técnico de Cerro. Y nosotros siempre celebramos que llegue un técnico paraguayo a un club de nuestro país, más todavía cuando se trata de uno grande, pero para eso hay que hacer camino, prepararse, hay que viajar, hay que estar nutrido, hay que hacer escuela, militancia. No, es que llegás y te haces técnico de la noche a la mañana de un club tan poderoso como Cerro Porteño. Pero si le iba bien, ¿quién le iba a recriminar nada? O sea, si vos tenés 5 empates, una derrota y futbolísticamente tu equipo es pobre, vos te haces la campaña, no hay nadie, Claro. nadie que te pueda sacar. O sea, el periodista que salga a decir, no, Diego Gavilán no es técnico para Cerro ganando 5 partidos y empatando 1, hoy Cerro iba a estar peleando el campeonato. ¿Quién iba a salir a decir nada? O sea, la campaña... muchachos, tenemos poco tiempo, tenemos que dar los materiales de televisión. Pero como lo de digamos, Aldo creo que Bobadilla, Cerro que tiene saben, poco, por favor. ¿Ya está? El nuevo técnico de Tacuarembó. Sí, señor. Arreglaron con Bobadilla. Mira que estaba No. como para ir Gustavo Morínigo. Sí, Juanma. Perdón, pues, para mezclar un poco nomás, sí, lo de... Tengo una información con relación a la formativa de la selección y el proyecto Pablo Rosso. Ujú. Epa. Acá me Sí. están diciendo, me tiran el siguiente dato, que hay una fuerte reacción de los hinchas, crítica de los hinchas, porque hoy tienen libre los jugadores de Cerro Porteño en estos momentos. Pero, ¿y cuál es el ¿Quién le va problema? a dirigir, verdad? ¿Verdad? El- Aparte, Pero normalmente un día se pero descansa tiene y razón la se vuelve crítica con todo. porque el viernes ya juega. Tiene que viajar a Tendría Villarreal. que practicar esta tarde ya cerró. ¿Y acaso con Gavilán por lo menos no tenían libre en el segundo día? No al día Exacto. siguiente.
Así era, Dani. Y bueno, Tenían pero ahí tenés otro entrenamiento. ejemplo de lo perdido que está también el tema de la dirigencia. ¿Por qué? Por eso yo decía, cuando Gavilán me decía, no, yo estando en Chile luego, para sumar a lo que decía Bruno. O sea, claro que siempre va a haber ese run run o el murmullo cuando no tenés esa chapa. Ahora, tuviste casi 10 partidos para demostrar que los otros estaban equivocados. Los 10 partidos terminaron confirmando a toda la gente que dudó de la capacidad y del momento. Porque acá yo voy más a lo segundo que a lo primero. Aparte, Dani, perdón, aparte había titubeos. ¿Te acordás del episodio de Aquino? Casi lo mete Aquino. Entonces ahí la gente dijo, pero ¿qué pasa con el técnico de Cerro? O sea, ahí la gente paró la oreja diciendo, parece que está asustado, desconcertado, está No perdido. te olvides que en ese mismo partido era el tema de los 6 cambios, los 6 extranjeros que iban a estar en cancha. Sí. Y todo eso, él mismo creó su propia atmósfera rara en Cerro. Y el otro detalle, antes de que él llegue, ¿por qué se dio ese run que vos decís, Dani? Por culpa de los dirigentes, porque los dirigentes no lo confirmaban. Esperaron, dilataron, y después sí lo confirmaron. No, porque estaban armando un cuerpo técnico. Y claro, porque y eso tampoco nunca se dio en plena competencia, armar un cuerpo técnico. Claro, por eso. No existe eso. Un colegiado técnico, traer gente de experiencia de nivel. Brasil, De ese nivel. que no sabía qué era, porque capaz que el brasileño no sabía ni que aquí no era argentino, por eso también estaba el tema del cambio del segundo partido. O ni le dijeron el tema de los 6 extranjeros, la Que bolsa de dirigió, claro. minutos. Yo sé que Ahora Gavilán- Bernay, por ejemplo, tuvo un interinato que le iba muy bien, que después queda afuera porque pierde el clásico con los 4 goles de Roque. Sí. Con Domingo, Salcedo. la famosa línea de 3 hace, ¿verdad? Y Roque hace los 4 goles, gana 4-2, 2 goles de Coyote creo esa vez, para Media hacerlo. distancia. Y lo sacan ahí, pero su anterior interinato, sacando este último que ganó 2 partidos, tampoco fue malo, ¿eh? Mostró cosas interesantes. Era un de equipo que esta- jugaba de estratega. bien y lo consumió un clásico, Sí. aquel de para uno. Pero yo Quédate, quiero decir más Juanma. sobre Gavilán, quiero decirlo más también. Está Sí. bien, habrá cometido muchos errores, pero Cerro no tiene mucho. Yo repito, hace 2 fechas dije que no tiene equipo campeonable. Los Riveros y compañía, la reposición Yo que no se... lo he visto mal a Rivero, yo no comparto con vos. Me parece que Cerro tiene más. Tiene que Ariel, marcar la Cerro diferencia. tiene más. Cecilio parece que vino de vacaciones. Pero era para jugar a nada, Ariel. Era para jugar a nada, porque si vos me decías que juega este Cerro, uno no entiende a qué juega. ¿verdad? Cierto, bien, Ese Fabio. fue- Buena ese lectura. fue el tema. Hoy está perdido, Ariel. Ayer A nada, a nada, no. al Tigre fue uno de los más claros ayer y aquí no metió en vez del Tigre. No entró... Alan Núñez. ¿Viste? Y esa cosa no entendía. Ese doble Sí. cambio Lo manda Enzo Jiménez como para tirar centro, porque era tirar centro, ¿verdad? Y quizá por eso lo manda Enzo Jiménez. Ayer Uno arranca entiende. Queso Fernández. Queso ¿Por qué Fernández que no arrancó hizo Queso ni un Fernández mérito, ayer? ya, que está en situación de retiro ya en Cerro, No. porque no No hizo ni jugó un partido nunca un bueno. solo equipo. ¿Cómo ganás con Bielsa? Gavilán Hoy Amo- está medio... Ayer vos jugó estás Fernando cansado, Romero. Yo No, te pregunto, no. Gavilán armó su propio cuerpo estoy bien, técnico, ¿no? déjame terminar mi idea, ¿verdad? Pero No, armando una está bien, marcha. pero- Romero hace poco, Juan me informó que estaba por volver a Australia. Y ayer Porque jugó. no tenía cabida y en Australia le había ido bien. Le gustaba el país al jugador, volver y ayer termina entrando. A ver, Cecilio ya estuvo mirando a Sol de América. Sí, a la mañana. A la mañana. En la calle Fernando Lamora. Sí. Y bueno, y vos trajiste como figura, trajiste. Sumarle el tema de que él en los primeros partidos no le daba bolilla al sub-18. Es más, el famoso Tobías Gavilán, que era la gran apuesta, ni siquiera era juvenil. Y ayer, para mí, por ejemplo, lo saca a Morel por calentura, por el penal que se mandó Jorge. Y lo mete a Lucas Quintana. Y después cuando le preguntan, no, era para sumar minutos. Te estás jugando el puesto y lo que menos te va a interesar es Claro, sumar minutos. Claro. del juvenil. O sea, Eso es ayer lo que le estaba digo. Es que me perdido. golpeó el oído cuando me iba Cuando escuchando la escuchamos a conferencia de Dani, prensa. te están por echar, estás con tu último partido y querés sumar minutos. Para... No, Yo creo que lo sacó a Morel. Hay una típica- ¿Cómo dijo el profe Córdoba? Si usted conoce a un cerrita más grande que yo, tráigamelo. La pucha, mira el beneficio que le da al club, lo están echando y... Porque él sabía que se estaba yendo. Claro. Si Juanma mismo dijo después del penal, no dirigió más, Su herencia se más sentó importante sería esa. y le deja ese juega con No, los 15 y minutos. terminaba Una partido, cosa de Juanma loco. dice, Diego Gavilán dejó de ser técnico de Cerro Porteño. Sí. Los colegas también estaban informando. Sí. Bueno, permítame, Juanma, quédate en el circuito, por favor, que es remontada Olimpia. Vamos a lo de Cerro. Santiago Arzamendi, Diego Gavilán y el hincha opina. Víctor Bernay, nuevo director técnico de Cerro Porteño. Así arrancamos el Cardinal Deportivo. Vamos en ABC TV. Tuvimos un hombre de más, tuvimos muchísimas chances y no quiere entrar la pelota y bueno, hay que seguir mejorando en ese
último pase. Me da bronca porque vine con ilusión y ganas de ayudar al club. Estoy dando todo, pero las cosas no están saliendo como yo pensé que podía salir. Obviamente, como decir, los resultados son los que marcan y estamos por una racha negativa que nos duele. El grupo está fuerte, está unido, pero como te digo, tenemos una mala suerte nomás que no quiere entrar el gol y nada, es eso, es buscarle la vuelta, que entre los goles y sé que el siguiente partido, si llegamos a hacer una victoria, nos va a dar mucha confianza. Las especulaciones las hacen ustedes. Sí, nosotros trabajamos tranquilos. Las especulaciones y todas las boludeces que dijeron estando, hasta yo estando en Chile, jugando la Copa Libertadores Sub-20. Desde ese día empezaron la campaña y eso no se hace. Pero hay muchos entrenadores que están en los clubes esperando un momento como este, que en primera división, y hacen toda una situación, montón de boludeces, humillando a los profesionales y hasta denigrando con un montón de boludeces, que a lo mejor es hasta inmerecido. Y eso no se hace. Las especulaciones desde el día 1 que salió mi nombre, para ni siquiera reunido con los dirigentes, han salido a decir boludeces, y un montón de boludeces, hasta el día de hoy. Pero yo soy fuerte. Esto recién empieza y acá el club está por arriba de todo. Siempre, creo que la otra vez ya lo había dicho, Cerro está por arriba de todos. Y después, vaya lo que vaya a suceder, será bienvenido lo que tenga que ser. El torneo está difícil, lógicamente, está difícil. Tampoco podemos dejar de ser realistas. Creo que hay un tema más profundo dentro de lo que hoy es el grupo. Hay que levantar, no pasa por lo futbolístico, pasa más allá de lo futbolístico, puede ser mental, puede ser emocional. Entonces, no puedo decirte hoy lo que dije en la primera conferencia, cuando dije que el torneo era el objetivo. Hoy no te puedo decir eso. Hoy hay otras situaciones que hay que resolverse para poder reencauzar este camino. Este bloque es presentado por Bueno, sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo. Una verdadera vergüenza. El hincha opina. Más personas también tienen que irse. Esto es impresentable. La gente viene acá, pasa de todo. Y esto es una vergüenza. Los jugadores. Una hora de partido con un hombre más y no se puede. Espero que esta noche mismo te que renunciar, Gavilán. No tenés vergüenza, Gavilán. Toda la dirigencia es culpable, totalmente dirigente, de poner a un técnico a experimentar. Es una vergüenza. Toda esa pagueta. ¿Dónde fue Cerro hoy? Fuera Gavilán. Este bloque fue presentado por Bueno, sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo. Ahí estamos al aire ahora como corresponde. Bueno, gracias, Quique. 11:53. Juanma, ¿qué más sobre Cerro? A guardar, porque sí, efectivamente, así como mencionaba Bruno, también lo que estamos recibiendo como información es que Bernay como interino, hasta fin de año en principio. Habrá que ver qué ocurre después de fin de año. Y también la confirmación, no estábamos por mal camino, pese a que muchos lo quisieron negar, después que el viernes adelantábamos que Manolo Jiménez es candidato 1, Bruno. Atención a la dupla que va a quedar como coordinadora de las formativas. Bernay era el coordinador de las formativas. Hoy va a asumir el plantel principal Manolo Jiménez junto con Daniel Rubiol, una dupla de coordinadores tendrá Cerro Porteño en formativas. Ah, y ese ya sería el cuerpo técnico probablemente. Si todo sale, o sea, Juanma, si todo sale bien desde lo de ser interino, a fin de año Bernay vuelve a ser el coordinador y la dupla española va a primera. ¿Es así, Juanma? Y todos los caminos están preparados para que ocurra esto, pero sabemos cómo es el fútbol. Si a lo mejor Bernay remonta, sale campeón, va a ser inamovible, pero sí, la información es que Manolo Jiménez, junto con Daniel Rubiol, es decir que Jiménez deja de tener el rol de capacitador de entrenadores de formativas para ser coordinador
y Daniel Rubiol ya oficialmente tiene un nuevo rol en el club, que también va a ser coordinador de inferiores. Es que ese rol, más ya que vos dijiste que trabajó en ese cargo en la Real Federación, es un tipo que hasta marzo de este año dirigía equipos de primera. Quiere ser entrenador de fútbol. Yo te entendería si era un tipo que después de hacer esa gran campaña con Sevilla en el 2008-2009, él se dedicaba 15 años para la capacitación. No, o sea, es algo que muy novedoso. Y lo que mencionás también ocurre en el fútbol. Porque cuando Bernay dirige el primer partido en Encarnación contra Ameliano, la sensación, tiene que venir un técnico ya. Porque más allá de ese orden defensivo, algo que no tuvo en toda la era Saba, el equipo había sufrido notablemente contra el equipo de Botellón. Pero cuando expone el fútbol que expuso contra General Caballero en La Olla, la sensación era, mira un poco en qué momento de hacer este partido. Porque era una presión y esa es la conferencia que marcaba Ariel, que lloró el tema del cerrismo. O sea, el partido daba para eso. Sí, se acordó de sus compañeros, de todo el cuerpo técnico. Juanma. Sí, Ariel. ¿Qué chicos que jugaron con Bernay? ¿Te acordás? ¿O no? No, ¿Hubo alguna apuesta subió, así como Peralta, por ejemplo? No, subió a varios. De hecho, llegó a 3 juveniles, no recuerdo los nombres ahora mismo, a Encarnación, pero no lo hizo jugar. Y subió a varios, inclusive sub-17, al plantel principal. Después iba intercalando, una semana subía un grupo de 5 o 6 jugadores, la siguiente semana de vuelta a otro grupo similar. Fue intercalando y sí metió mano con el tema de las inferiores directamente en el plantel principal y no en el famoso selectivo que en algún momento hubo. Bien. Bueno, Juanma, algo más que agregar. ¿Y cuándo empieza a trabajar oficialmente Bernay? Ya rápidamente el martes. Mañana se pone a trabajar el plantel principal de Cerro Porteño, a confirmar el horario. Seguramente será de mañana, pero ya Bernay a partir de este martes dirigirá su primer entrenamiento en Cerro Porteño. ¿Va a haber presentación? Yo creo que será más bien interna, porque estamos hablando de vuelta de un interinato que lo tiene a Bernay como cabeza. Si todo sale bien, quedará hasta fin de año, y me parece que va a ser una cuestión más casera allí entre plantel, dirigentes y el nuevo cuerpo técnico. Bueno, perfecto. Gracias, Juanma, muy amable. Aquí, y le agradezco a la persona que está escuchando, Luis Olmedo y Edgar Páez, también Juan Bautista, no recuerdo el apellido de otro de los juveniles que fueron a Encarnación en aquel partido de Cerro Porteño de Mediano cuando dirigió a Bernay. Gracias, Juanma, muy amable. Bruno, saludos a todos. Adiós. Alejandro Silva, Chiqui Arce y el hincha opina de Olimpia y su remontada ante General Caballero 3-1. Arrancábamos con la nominación de Víctor Bernay como nuevo técnico de Cerro Porteño. Vamos a Olimpia ahora. Cerré los ojos y le pegué fuerte nomás. Por suerte terminó adentro y bueno, sirvió para el triunfo. No estábamos encontrando los espacios, no encontrábamos tener esa profundidad para hacer daño, y bueno, una pelota de afuera del área terminó abriendo el partido. En casa estos 3 puntos eran fundamentales. Tenemos un objetivo que se planteó este grupo, que ganar todos los partidos que tenga. Y nada, vamos a ir partido a partido. Ahora el miércoles tenemos un rival durísimo. Necesitábamos vencer. Yo creo que eso en algunos momentos hizo que no que nos desorientáramos. Quisimos ser muy perfectos en desarrollar todo lo que habíamos trabajado esas 2 semanas, y de acuerdo al planteo que hicimos también en la estrategia del partido, nos encontramos con ese gol en contra tempranero. Me parece, si mal no recuerdo, habían errado una muy clara también antes de ese gol. Después prácticamente todo el transcurso lo controlamos, forzamos al final, llegaron los goles, era una victoria muy urgente, muy necesaria, y la conseguimos. Yo creo que eso y la... Divertido, ganamos, carajo. El hincha opina. Estuvimos en el segundo tiempo, ganamos y hay que seguir creyendo. Jugando Olimpia, no, partidazo, alegría. Al principio nos costó, pero al final Olimpia mostró su estirpe, lo que así es Olimpia. Este es el Olimpia que queremos, carajo. Iba a putearle a Ale Silva, pero el gol le salvó. Esa actitud, Olimpia, esa actitud hay que mantener. ¡Olimpia! Partido sufrido, muy sufrido. Al final recién se dio lo que sería el gol
de Ale Silva en una brillante jugada. Gol de otro partido. De otro partido para cambiar totalmente lo que sería la hegemonía del partido. Pero... Bueno, cerramos con ABC TV, ya lo saludamos a Edgar en segundito. Tengo la información de que Olimpia le abonó a Independiente de Campo Grande los famosos $48,600. Caso Mateo Gamarra. Pero esa son 2 cuotas más intereses, ¿verdad? Pero tres decía el presidente de Independiente que cuando nos confirmó que ya le había llamado la gente de Olimpia, específicamente el doctor Julio Jiménez, y ahí le dijo el doctor Jiménez que se iban a comprometer a pagar las 3 cuotas que estaban dentro de la demanda que hizo Independiente ante la Comisión de Estatutos. Pero no vencían 2 otra vez ahora. Sí, pero esas no entraban en la demanda. Claro, en la demanda están 3, con intereses, y esa es la que se pagó ahora entonces, con esta información que tenés, Bruno, y quedan otra vez 2, pero es como con lo que dijo el presidente Independiente, están más o menos al día, ¿verdad? Pero con esto ya no están expuestos a la pérdida de puntos como estaba establecido dentro de esa sanción que podía imponerse desde la APF para el equipo que estaba debiendo esas cuotas, que era Olimpia. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-1010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey, Paraguay, celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales, somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique La Maró. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Imperdible la conferencia de prensa de Garnero. Ya lo vamos a poner al aire en un momento. Estamos hablando del nuevo técnico de la selección paraguaya de fútbol. Quiero felicitar, hoy es un día muy especial para la familia de Pollos Don Juan. 60 años, Molino San Juan SRL. 60 años desde 1963, siendo parte de la historia. Muchas felicidades a Pollos Don Juan para todos los gustos. Felicidades, una gran familia, un sacrificio día a día. Son 60 años de vigencia, de trabajo, así que realmente muchas felicidades para toda la familia, el gran grupo de Pollos Don Juan y por supuesto Molino San Juan SRL por los 60 años. ¿Quién está por favor en el circuito? A ver. Aguantame, Edgar, por favor. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Nino Gamarra, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estamos, Bruno? Bien. Un saludo a tu audiencia y a los panelistas. Bueno, contanos por favor, si sos tan amable, dirigente Independiente de Campo Grande. Olimpia pagó la cuota, contanos un poquitito por favor. Realmente la situación está así, ¿verdad? Olimpia esta mañana, hace un rato nos comunicó, estamos negociando con el doctor Julio Jiménez el viernes, y entonces hoy me comunican que podemos pasar el día al cheque y ya estamos gestionando para ir a retirar. Y porque está dentro unos papeles también, entonces estamos haciendo todo. Yo creo que en el transcurso, dentro de una hora menos, vamos a estar por ahí. Y está dentro de lo establecido, Saturnino, son las 3 cuotas las que paga Olimpia más intereses. ¿Cómo? Así lo establecido, 3 cuotas más los intereses que corresponden. Y con esto, ¿cuánto va a faltar para que Olimpia termine de pagar todo? 6 cuotas. 6 cuotas. ¿Y la próxima cuándo vence? Y realmente ya venció ya prácticamente también una cuota, pero eso ya también estamos hablando, ya estamos negociando de otra manera, ¿verdad? Yo creo que de hoy en más no vamos a tener problemas si se cumplen por lo menos lo prometido, ¿verdad? Ya vamos a ir manejando más tranquilo.
O sea, pagan 3 ahora y quedan 2 cuotas atrasadas todavía, pero eso se está negociando en Saturnino. Sí, ya así mismo. Hay una promesa que dentro de 30 días va a haber otro pago y así sucesivamente. Entonces, hablando uno se entiende, no hay ningún problema en eso. Ahora, yendo a lo deportivo, dura la caída en Pedro Juan, ¿no? Sí, durísima fue la caída, una lástima para nosotros, ¿verdad? Nos fuimos con muchas ilusiones, pero se presentó totalmente diferente a lo que planeamos. A los 5 o 6 minutos un penal y ya en el segundo ataque otro gol y ahí no desinflamos, como se dice. Se boronó la estantería y no pudimos hacer nada. No hay nada que objetarle al Club de Mayo, no ganó bien. Nosotros estuvimos mal. Esa es la realidad. Nos dolió del alma porque prácticamente perdimos el campeonato también. Muchas gracias por el tiempo, muy amable. Dale a la orden siempre. Septiembre, mes para festejar, no solo por la primavera, sino porque es el mes aniversario de Pollos Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Tenemos lo de Garnero íntegro, por favor. El nuevo técnico de la selección paraguaya. Imperdible, ¿verdad? Porque Garnero tiene su personalidad. Tiene personalidad Garnero. Sí. Estaba encantadísimo de hablar de la selección, pero se hacía guau del que... ¿Usted? ¿Por qué viniste tan picante? No es picante. Yo estoy con Ariel. Es cierto, decía él, no, hablar del partido, Libertad no le interesa el puntero. Tenía una gana. Qué ganas tenía de hablar de la selección. Pero hay una parte que no salió que me contó Gerardo. Cuando el colega Iván Alexis le hace la pregunta si estaba preparado para dirigir a la selección paraguaya, él estaba lejos del micrófono y dice, más vale, dice que dijo. Más vale, dijo. Y después cuando se acerca al micrófono, ahí es donde se escucha la frase, estoy para dirigir a cualquiera y al Titanic también, ¿verdad? Ahí fue. Sí. Esa parte fue, ¿verdad? Sí, exactamente. Que tampoco es una frase muy feliz para mí. ¿Por qué? Y Titanic es algo hundido que está en el fondo. Y bueno, pero yo creo que lo que dice, estoy para dirigir a cualquier correcto, equipo. Pero el ejemplo inclusive. no fue, me parece muy feliz que digamos. ¿Está bien? Pero no es comparando con la selección. Insisto. Es como que puede dirigir a un equipo hundido, a una selección hundida. O sea, ¿Están de acuerdo con Ariel? No. Aprieten verde o rojo. Tipo, vamos a ser tipo diputado ahora, muchachos. Oímos la selección Titanic. Claro, yo creo que sí le va. Él, o sea, no fue. Claro, yo hubiera entendido, ¿sabes qué? Si le a Robert Harrison mucho no le habrá gustado. La campaña. Salvo que. Volvimos al fútbol, o sea, al mundial. Yo creo que, salvo que la pregunta hubiera sido, ¿con qué compararías la actualidad de la selección?
O sea, solito, pero yo creo que es por el momento de felicidad que él tenía en ese instante. O sea, que él se siente óptimo, o sea, está... Pero, o sea, se puso una mochila que si le va mal, lo primero que los muchachos le van a recordar es como el capitán de la película. Mira si le saca contexto internacionalmente, Teis Sport, por ejemplo. El nuevo técnico de Paraguay definió a su selección como el capitán. No, pero eso sería tergiversar. Pero ¿cuántas veces se hace? No. ¿Cuántas veces se hace? Él dijo que por eso te digo, mira esa cara de contexto, digo. El meme, por eso. el meme Garnero ahí, ¿cómo se llama? La roca ahí. Me pone a Gustavo Gómez con un violín ahí. No, necesito una bisagra. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Bueno, ya vamos con lo de Garnero. Ya estamos con lo de la remontada de Olimpia. ¿Qué remontada? En el peor momento futbolístico de Alejandro Silva, inclusive él estaba siendo silbado. Sí, estaba jugando mal. No, estaba jugando mal Olimpia. Estaba jugando mal a Silva. Caminaba la derrota Olimpia y de la nada sacó Alejandro Silva ese zapatazo. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. A todo ponele Vistoni al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo. Vistoni, grasa automotriz, afloja todo hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. ¿Podemos ir, Garnero íntegro, mi querido, hoy, por favor? ¿Cuál fue la frase que más te llamó la atención? Bueno, lo de Titanic, ¿verdad? No, creo que no hay acá. Claro. Sí. No, porque había sido cuando él habla ya del orgullo de que se piense para él en la selección, ¿verdad? Pues primero dijo que yo nunca me tracé como objetivo dirigir a la selección, dijo. Esa fue otra frase también. Al principio. Hay momentos en donde... claro, que la cosa surge así. Sí, surge como diciendo, a lo mejor no era el momento, pero si sale... Por supuesto. Lo que me gustó que está preparado para dirigir, se siente... Él se siente... ¿Lo escuchaste firme a Garnero? Sí, yo lo escuché, convencido de que puede hacer cosas importantes con la selección. Sí, me parece que sí. Y el dato que lanzaba Federico me parece interesante también. 100% a la selección, no es que va a compartir con Libertad el trabajo. No. O sea, está bien, enfocarse ya directamente a la selección paraguaya. Es que ese fue un pedido de la asociación o del propio Garnero. La asociación, y creo acompañado por... Me parece que el propio Garnero habrá querido también... Pues como te decía, ¿verdad? Estamos hablando de Garnero, San Martín... Pero mira que podía él seguir dirigiendo. Son 11 fechas nomás y ser campeón con Libertad. Yo creo que es otro caso donde se muestra quién es el hombre fuerte. Porque el que permite va a ser Cartes. No, claro, pero aparte te prestaba muchas cosas también, ¿verdad? Así es. En un mundo acá como este nuestro, convocatoria, todo eso, para mí mejor, y yo creo que el propio Garnero habrá querido también abrirse de eso. ¿Se entiende lo que digo? Sí, pero yo cuando digo es... partido, un domingo tal mediodía a la tarde, que lo ayuda a la noche, no. Es lo más sano y se llegó a eso. Pero todo eso, cuando se planteó... La asociación está tan mal que el famoso agarrar lo que se le plantee. Cuando vos estás en una negociación y vos estás de ganador, vos sos quien coloca los términos. Cuando vos no estás de ganador, vos tenés que aceptar lo que haya. Por eso exageraba que ya pueden hacer un alquiler de cuerpos técnicos también. Uno dale a Garnero, otro dale a Arce, otro dale a Jubero. Ahora, cuando se mencionó la Gran Diniz, que Federico recordaba hace una semana, esto es porque, bueno, si Libertad no quiere, igual la PF va a aceptar, pero lo ideal lógicamente es exclusividad desde ese lado. Entonces cuando se habla, genera esta sensación, permitieron para que vaya completamente a la selección. Daniel Garnero. Nosotros enfocamos al partido siguiente y hoy era un partido difícil. La verdad que en el primer tiempo se hizo un juego muy trabado, hacía mucho calor, la cancha estaba un poco despareja, no nos sentimos muy cómodos.
generamos una sola situación clara, sí tuvimos posesión, control y dominio del juego, pero el rival quizás nos pateó 2 tiros al arco y nosotros 1, y en el segundo tiempo obviamente las cosas cambiaron después de abrir el juego, la expulsión. Ahí sí tuvimos un control y un dominio total y la verdad que ampliamos la diferencia y era algo que nos estaba faltando y sinceramente nos pone muy contentos. Usted siempre fue muy amable con nosotros, sobre todo a la hora de responder, profe. Se habla de su nombre para dirigir a la selección paraguaya. ¿Eso es todo lo que me van a preguntar del partido? No, aprovechando, profe, porque siempre fue muy amable con nosotros, entonces... Sí, soy muy amable, pero también respondo lo que puedo responder, nada más. ¿No le hablaron en estos últimos días? No, nada, profe. ¿O algo que quieras aclarar? La selección tiene un técnico. Entonces, ¿qué me decís? Yo pensé yo vine tanto, digo, ¿cómo valoran al puntero del fútbol paraguayo? No, una sola pregunta del partido y nada más. No, ganamos bien. Me gustó que Tito haya hecho un gol y asistencia, Tacuara gol, asistencia, que Bauti haya vuelto al gol, que haya tenido mucha participación Willy. ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber? Mañana la APF cesa a los mellizos. Habla con usted, con la directiva de Libertad. Usted está abierto. Yo la verdad soy muy sincero. ¿No? Lo que pasa es que salen tantas cosas. Yo, por mi salud mental, desde que jugaba al fútbol nunca le doy mucha trascendencia a los rumores, a lo que se dice. Y no es que lo hago. Y ahora con esto de las redes sociales, que peor todavía, yo no le doy, pero me llegan cosas y dan por sentado situaciones que no son reales, pero es como que tengo que salir a desmentir algo que no dije ni hice. Me parece una locura. ¿Pero le gustaría dirigir? Si le llaman, por eso... si me gustaría dirigir la selección, y en algún momento capaz que... Sí, pero ahora, este combo... Yo nunca tuve como un objetivo dirigir la selección, pero el fútbol también te lleva a lugares, a momentos... uno no elige a veces vos querés tal cosa y no se te da. El lunes se sientan a hablar con el doctor Ditore, con De los Ríos, le llaman de la APF, ¿está abierto para ir a la selección? Yo soy un empleado del club, si me llama el presidente del club, voy a hablar con el presidente del club. Quiero referirme al partido de hoy porque estaba conversando con el presidente después del partido, porque yo no me olvido de aquella cachetada que le dieron en el campeonato de apertura, donde Tacuarí le sacó 3 goles en aquella noche. Y era un rival de cuidado, indiscutiblemente Tacuarí es un rival de cuidado, porque si ellos te anotan primero se complican las cosas. Ese partido fue así, ese partido nosotros tuvimos 3-4 situaciones muy claras, nos hacen un gol, volvimos a tener 2-3 situaciones claras, nos hacen otro gol, volvimos y en la última un error nuestro, terminaba así 3-0, creo que patearon 3 tiros al arco, nosotros pateamos 15. Pero cosas del juego, fue el único partido que perdimos y teníamos eso en la cabeza, que no nos podía volver a pasar, por eso también en el primer tiempo el calor, la incomodidad, estábamos un poco tensos, después cuando el equipo se pudo soltar un poco más, también el rival se cansó, hubo muchas marcaciones personales, el desgaste que produce, todo ese tipo de cosas, en el segundo tiempo lo pudimos aprovechar y fuimos efectivos, que era algo que nos estaba faltando. ¿Y cómo viste la vuelta nuevamente de titular en el equipo de Merlini? ¿Te convenció su actuación esta noche? Muy bien, ya la que verdad mucho que tiempo estuvo fuera. Mucho tiempo y hacía mucho calor, pensé que iba a aguantar menos, pero la verdad muy contento por todo el equipo, pero estamos volviendo a recuperar algunos que los necesitamos y hay todavía 2 o 3 que estamos pendientes de que se pongan en un muy buen nivel porque hay mucha exigencia en la competencia de acá a terminar el año. Estos partidos se van a plantear de esta manera, como se presentó en el primer tiempo, difícil de encontrarle la vuelta para marcar los goles. Y permítame mencionarle también que nuestro compañero Jorge Daniel Izquierdo informó que ya le notificaron al técnico, en este momento ya ex técnico de la selección. Eso de repente, ¿a usted le emociona que le tengan en cuenta para ese cargo? Sí, eso tengo que reconocerlo, que me nombren, para mí es un orgullo muy grande. Después veremos qué sale de todo esto, pero que llegar, yo hace 8 años y medio vine a esta cancha y hoy que se nombra a la selección, creo que en el medio hicimos las cosas bien, si no estas cosas no pasarían. Si le plantean una situación, selección y Libertad a la par, ¿se podría llegar a dar las dos funciones? No puedo hablar de eso en este momento, sinceramente. Sí le presenta esa posibilidad de trabajo para las dos situaciones. Hay un técnico en la selección, que yo sepa,
ya antes de que empiece el partido, seguía siendo el mellizo que tengo de la selección. Aparte que tengo admiración y respeto por Guillermo, porque lo conozco personalmente, fuimos contemporáneos en el juego, tenemos una relación, me parece una ridiculez que me estén preguntando estas cosas. ¿Qué te generó, profe, este revuelo que mencionabas, que te llegaran notificaciones en las redes sociales? ¿Cómo te trabajó en la semana eso? Tanto porque hubo colegas, tanto como la afición que pide su nombre. ¿Cómo te sentís personalmente vos y tu cuerpo técnico? Raro. Me llamaban familiares de Argentina. Felicitaciones. Estoy yendo a entrenar y son esas cosas que mal informan a veces. Y bueno, y se crean esas cosas que nada que ver. Por lo menos por ahora, nada que ver. Consultarle primeramente sobre lo que fue el parate, cómo vio a su equipo volviendo nuevamente a hacer fútbol después de este parate por las eliminatorias, y lo otro, hablando de eliminatorias, hablando de Paraguay, ya que tanto se le va a consultar y se le va a seguir consultando. Usted dijo, vino aquí hace 8 años, este mismo lugar fue el que lo acogió por primera vez en Paraguay. De ese Daniel Garnero a este Daniel Garnero, ¿cree que hoy Daniel Garnero es capaz de dirigir la selección paraguaya de fútbol? La primera pregunta me dijiste... El parate, y la verdad que cuando uno viene bien y con ritmo, no me gustan mucho los parates, sinceramente. Uno cuando viene en ritmo de competencia, tener que parar no es lo mejor. Sí, cuando tenés algunos lesionados, sí, cuando para algunas cosas sí puede servir. Si venís con mucha competencia entre semana, viene bien. Pero a nosotros veníamos con ese ritmo de triunfos que nos venía bien, pero bueno, el equipo está concientizado que vamos a tener muchas dificultades de acá a la terminación del torneo y tenemos que estar preparados para todos. Sí, obviamente, si como persona no crezco en 8 años, como entrenador me pasa lo mismo. ¿Vos eras el mismo periodista hace 8 años atrás? No, ¿por qué? Porque te equivocaste un montón de veces, porque acertaste, porque creciste, porque te fue bien, porque te fue mal, porque te fuiste recaliente de una cancha, porque te fuiste recontento. Eso te hace madurar, te hace crecer. Soy otro entrenador, no tengo ninguna duda de eso. Entonces, no puede dirigir a la selección. Puedo dirigir cualquier cosa. Al Titanic puedo dirigir. Nada, puedo dirigir, más vale. Yo hoy me siento preparado para dirigir lo que tenga que dirigir. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por la albirroja. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado. Elegí tu carrera y estudia con nosotros. Convocatoria 2024. Dirección Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-574-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Víctor Bernay, nuevo técnico de Cerro Porteño. Olimpia abonó $48,600 a Independiente de Campo Grande por la cuota de Mateo Gamarra. Aldo Bobadilla, nuevo técnico de Tacuarí. Garnero, que lo escuchábamos. Sol de América vuelve a primera para el 2024. Esto que ya fue ayer. Sí, pero y es novedad. La cantidad que metió 2 de mayo en la cancha, ganando también vuelve. Más de 150 millones de recaudación. ¿Cuánto? 18.000 de personas metió. Dice que fue la presencia más importante. Más de 14.000 ingresantes. La presencia más importante de un equipo en intermedia. Intermedia, tiene que ¿De ser. dónde fue eso? De toda la historia en el torneo intermedia. Fue el partido que más entradas vendió. 18.000 y algo en Pedro Juan Caballero el viernes. Luqueño no lo pudo lograr. Mayo está segundo. Sí, gana y sube. Gana y sube. Sí. Ahora en la próxima fecha quedan 3. Quedan 3, sí. Sí, por eso. Bueno, está bien. Me olvidé lo que les iba a decir porque yo estaba con la actualidad pues y... No, haciendo un repaso y estoy ayudando. Sí. No. Está bien, Fabio, está bien. No, que iba, ¿a qué iba a ir? Me destartalaste, yo estaba... Olimpia quería abordar hace rato. Olimpia, sí. Olimpia. Gracias, Ariel, gracias. ¿Sabes qué iba a preguntar? ¿Cuál fue el gol más importante del partido? El de Silva. ¿No fue el de Romero?
El de Silva. No, para mí el de Romero. Silva no es Romero. No, el de Romero. El de Silva cambia el partido porque Olimpia estaba jugando mal. No estaba para el empate Olimpia en ningún momento. Pero si no empataban, o sea, si no marcaba el 2-1 enseguida, Olimpia iba a estar... Pero mínimo empataba. Sin Silva no hay Romero. Ese gol fue psicológicamente tremendo para Olimpia y ni qué decir desde el lado negativo para General Caballero. Se le cayó la estantería a General Caballero. Lo de Silva te digo. Y lo inyectó a Olimpia anímicamente inmediatamente. O sea, Silva es Claro. Fíjate que hasta lo elegimos como figura. No, pero es bien merecido porque... No. Mira, antes 99% Bruno, él es figura por el gol. Antes del gol estaban silbando. Y por eso te digo. Cambió la historia Mira lo importante que fue lo de Silva. La personalidad que tiene, uno tiene que rescatar pues, para pegarle ahí, meter un gol así. Y después él comenzó empujó el equipo. Y mira que proyectando... Mira lo que planteabas en transmisión. Sigue siendo más allá de que cómo terminó. Estamos hablando de alguien que tiene, ya que se habla de los 11 partidos, en el caso de Olimpia 13, contrato durante 13 partidos más nomás. Hasta como él, como Tito. O sea, no, inclusive en la transmisión, previo al gol de Alejandro Silva, estábamos hablando que en estas condiciones Olimpia le va a renovar el contrato. Pero ese es el paquete. O sea, Alejandro Silva es eso, que a veces te puede tirar 3 pases a los rugby, pero a veces te gana un partido con ese zapatazo. O sea, ¿quién de los juveniles podría hacer eso que hizo Alejandro? O sea, Hugo Quintana, Seba Quintana. No. Y bueno. Voy a una cosa que les pregunto. ¿Importa jugar bien a esta altura? Porque Olimpia no jugó bien, o sea, ganó, vos mirá el resultado del 3-1 y decís, no, fue una... pero primer tiempo, yo lo escuché a ustedes. Yo te diría que el primer tiempo fue mejor. El primer tiempo jugó bien Olimpia. Fue mejor que General Caballero y lo terminó perdiendo 1-0. Y el segundo tiempo jugó mal, definitivamente mal. Y lo dio vuelta, por eso decíamos, el que no está enterado decía, la pucha, mirá, cómo reaccionó en el segundo tiempo, pero no. Jugó mal y por eso sí, el zapatazo de Silva fue tan importante. El ingreso de Vampeta Gómez. Gracias, Tomás. El ingreso de Marco Gómez fue importante también, dicen. Sí, lo marcamos en transmisión. Al ingresar, eso llama, porque con Vampeta y Romero el equipo tiene una inyección de frescura. Pero caemos en lo mismo. De hecho, Gómez es quien recupera la pelota para darle a Alejandro para el zapatazo. Yo creo que los goles llegaron en los momentos equivocados nomás. O sea, Olimpia en ese primer tiempo mínimo mereció empatar. Por eso yo no coincido de que Olimpia haya jugado mal. No, Olimpia lo que pasa es que jugó un segundo tiempo muy malo hasta el gol de Alejandro. Después de los 15 minutos finales hasta termina mereciendo. Pero... General se sintió tan cómodo, fíjate cómo marca en el gol de Olimpia. Era un lateral a favor de General Caballero, pierden el balón, esa postura en el momento de mayor sometimiento no veías, pero decían, no, este partido ya está. Y eso es algo que no se puede dar lujo a un equipo que viene a jugar contra los Olimpia, los Cerros, y porque más allá de la gran pegada, Alejandro Silva tiene el tiempo del mundo para recibir, girar, acomodarse y darle como le dio. Pero yo creo que en el balance el fútbol que quiere Chiqui se vio en el primer tiempo. Lo que pasa es que en ese primer tiempo el que debía finalizar la jugada era Guillermo Paiva. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982 033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2, participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Bueno, ¿y cómo se analiza el partido? En un global donde Olimpia termina ganando y está en puja por el tema del tercer cupo de la Libertadores, ¿verdad? Sí. Y le faltan 6 puntos y que si gana se queda... pasaría a 18 puntos, ¿verdad? Sería el único escolta. De Libertad, claro, tiene esa motivación. A 5 quedaría.
Sí, Sí. actualizamos, sincerizamos la, Así es. la tabla. Y Libertad Mejor que todavía- Cerro y todo, hasta puede llegar a pasar eso. Sí, Claro, Libertad todavía por enfrentar a propio Olimpia, a Guaraní, a Cerro. y en toda la segunda ronda. Dentro de lo que tiene que ver con el acumulativo, si Olimpia gana los 2 partidos pendientes, va a sumar 49 y se va a poner a un solo punto de Trinidense. Y Guaraní. Y Guaraní de está Guaraní. ahí metido también. Claro, que Guaraní ahora también se metió en esta zona ¿Y donde... le alcanzó a Trinidense? Sí, Sí. pero dentro de la diferencia de goles que se tiene ahora, sigue siendo Trinidense el equipo que ocupa ese lugar, atendiendo que ya no se va a utilizar el tema de la diferencia de goles, sino que los partidos entre sí, ¿verdad? En la temporada. Yo creo que por eso también la valoración al triunfo del sábado. Porque era el primer partido de Olimpia, ya con su nueva realidad de que no tiene una competencia donde distraerse, que fue la tónica de todo el 2023. Vos preguntás, ¿por qué a Olimpia le fue como le fue en la apertura? No, y tenía Copa Libertadores. ¿Por qué tuvo el arranque de esta primera rueda que se cerró para la mayoría, no para Olimpia, Libertad y Ameliano, y tenía la Copa Libertadores? Ahora no hay Copa Libertadores, ni siquiera Copa Paraguay, y tuviste 2 semanas de descanso. Que recién escuchábamos la parte no selección de Garnero cuando dice, de hecho Libertad quería jugar inclusive con los 3 convocados, porque entendía que estaban en ritmo. Arce reconoció, nosotros pedimos esta pausa, y si, no te digo lo perder, si no hubiera ganado, iba a ser un freno de mano muy grande. Y siguiendo con la lógica de Arce, ellos no se bajaron del campeonato. O sea, todo bien con que se apunta el acumulativo, pero en un torneo donde ganás 2 partidos y está allí en la resistencia de uno de los escoltas. Ameliano estaba como único escolta cuando empezó ganando el partido ayer, justamente sí. contra el equipo de Recalde. Con el primer gol. La lesión de Romaña fue extraña, pocos minutos. Ya una lesión muscular. La primera jugada ya estaba así. Romaña, que no sé si va a jugar el próximo partido. Lo de Vampeta es cierto, ¿verdad? Le hizo bien. Tiene esa cosa Vampeta de repente. Cuando está como titular uno piensa que bajó nivel, pero después le hace bien. Lo de Otálvaro, en vez de Richard. lo de Otálvaro le hizo bien también. Es cierto que le entra en un mal momento, pero ese tema del centro que siempre mete es importante. El Tucu tuvo un golpe, lamentablemente, fuerte en la nuca, salió medio mareado. Richard Ortiz, yo creo que arrancó por el tema del homenaje, porque él venía de un viaje muy largo y físicamente en Venezuela no le fue bien, tal, así que dejó la cancha en el primer tiempo, ¿verdad? Pero bien por Richard, 400 partidos, ¿eh? Mirá que no muchos cumplen en un club. Él había jugado en Libertad y gran parte de su carrera en México, 400 partidos. Muy bien por Richard Ortiz. Y General Caballero después del gol se fue, hizo la gran troadio, todos atrás, y hasta tuvo una contra en la que pudo haber marcado un segundo gol, pero realmente cuando General Caballero, increíble cómo los equipos, me acuerdo un partido de Tacuarí también fue así, donde este chico que ahora está en Libertad, Fernández, Marcelo Fernández, desaprovechó un montón de contragolpes, desaprovechó no situaciones de gol, sino ese último pase. Olimpia se regaló en el fondo, no hería arriba, parecía que se venía el segundo de contra, pero nunca tuvo la calidad para aprovechar esos errores la delantera de General Caballero, y después ya fue tarde, ¿verdad? 1 minuto y medio, 2 goles, terminó knockout ya el equipo, por más que intentó ya con Clementino y otros, Truadio Duarte, no lo iba a dar vuelta jamás. Ahora, Olimpia tiene muchos jugadores lesionados todavía. Derlis González, Saúl Salcedo, Bruera. Bruera. Yo creo que me falta un nombre. De los lesionados, ellos. El arquero, Gastón. Gastón no lo Sigue en proceso de recuperación. Ah, y Derlis. Bueno, Derlis que retrocedió, Salcedo como estaba mencionando, ahora sumarle a Romaña, el tema de la lesión, el Tucu hay que ver, el golpe fue muy fuerte en la nuca. A Luis Zárate no le tienen más en cuenta. ¿Qué pasó con él? No, por una cuestión de rendimiento, y más con el retorno de Saúl. Pero no es contractual también. ¿Hasta cuándo tiene contrato él? No sé, O sea, yo entiendo la política del club, ¿verdad? O sea, cualquier club podría para hacerlo. Francisco Arce está... ¿Para qué ponerle a un jugador que... Bruno, está encima Barreto. Sí. Barreto está para darse por encima de... Hoy el tercer central. ¿Verdad? Porque la otra vez jugó en Fluminense, cuando cambió, jugó muy bien su mejor partido.
cuando cambió todo el equipo y entró como moneda de cambio en vez de Romaña. Sí, no, o sea, Barreto hoy es el tercer central para Francisco Vos Arce. sabés que ese también fue otro de los bajones en la previa para el hincha del Olimpia, porque decía, si ya lo vimos a Saúl contra Guaraní, si Derlis, más allá de las explicaciones posteriores de lo del tobillo, que no tiene que ver con la rodilla, esperaba que en estas 2 semanas los muchachos estén allí a tope y ya verlo, y no estaban ni siquiera en la lista de concentrados, y se le sumaba Bruera, y la dupla ofensiva era Paiva con Montenegro. Como partido capaz le sobró ese tercer gol, pero ya que citaste lo de la lesión de Romaña y Federico, yo creo que ese también era un Martínez también me dice acá, Ramón Martínez. No. Acá me dice también que está en la lista. De hecho le preguntaron a Chiqui. Llámala, Johnny. No, Chiqui dijo y Polo y Ramón dijo, ¿y qué es Ramón? No, y tampoco. Y después le dijo que hable de Hugo Quintana, de Sebastián Quintana, de fulano, de Menga. No, Ramón Martínez fue una cuestión netamente táctica. ¿Cuál decía la de Romaña, Dani? No, que la postura, yo decía, también, viste que es el retorno a lo cotidiano. ¿Vos crees que en un partido de Libertadores, en un partido caliente, Olimpia se hubiera dado el lujo de esperar que le hagan el gol para que Romaña se tire? No, porque Chiqui lo manda a calentar a Barreto mucho antes del gol. El gol llega ya en una tercera llegada, valga la redundancia, de General Caballero. ¿Y qué pasa? Romaña seguía jugando, o sea, Olimpia, entre comillas, tomaba el partido diciendo, no, con uno lesionado igual podemos ganarle. Y cuando viene el gol, allí recién se tira Romaña. O sea, son detalles que no se puede dar un equipo, y eso lo pagó el sábado, que después se remontó gracias al golazo de Alejandro Silva. Gracias, Tomás. Zárate jugó contra Luqueño la última vez, fue el 27 de agosto, la última presencia de Luis Zárate. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva la cena sin costo. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Cumplimos 27 años de aniversario en Sueñolar y los regalos son para vos. Comprando cualquiera de nuestros somiers de línea alta, te regalamos un voucher para tus electrodomésticos de hasta 700.000 guaraníes. Además, aprovecha nuestro 40% de descuento en productos nacionales y hasta 10 cuotas sin intereses en nuestra línea alta de somiers. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar y en www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Tapelu Villa sortea una Bronco Sport 4x4, 0 kilómetro. Con tu compra de unidades Foro New Holland ya estás participando. No te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapelu Villa, 50 años juntos. Super promo de tanque lleno de regalo con Taiga. Aprovecha para tener tu moto ideal en comodísimas cuotas desde 254.000 guaraníes y así poder disfrutar de nuevas aventuras con la mejor garantía en potencia y kilómetros. WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Me apuntan a mí, acá también, a ver, me apuntan, espera, el nombre de otro que no está, es Cáceres, ¿puede ser? ¿El central? Hace mucho, ¿eh? Hace mucho. No, que se lesionó otra vez. Luis Cáceres. Luis Cáceres. Del pelo negro que era. Vos que entendés muy bien al hincha de Cerro, apasionado, sanguíneo como vos. ¿Qué decís si hacemos un sondeo de 10 personas, si están de acuerdo o no con la nominación de Bernay y la salida de Gavilán? Espérame un ratito. Diego Gavilán se fue, aclaramos, ya estamos hablando de el que se fue, pero Bernay, ahora. Don Pedro Balota, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo te va? Bien, encantado de saludarte, don Pedro. Igualmente, viejo, ¿cómo estás? No se estaba jugando bien, pero Alejandro Silva sacó un zapatazo que no... Dice que cerró el ojo, él según contó. Y ahí está la chispa, amigo. Eso es lo que se necesita en el fútbol. Y vos solés decir la chispa en el fútbol. La chispa de los grandes. Lo distintivo. Don Pedro, y a nivel global, ¿cómo vio el rendimiento del equipo? Bien, va a ir mejorando este rendimiento. Por supuesto que va a ir mejorando.
creo que me metieron un poco lo físico, se van a ir ablandando. ¿Crees que se puede meter en la lucha por el título? Ya estamos en la lucha por el título, vos nomás no entendés todavía. ¿Por qué, don Pedro? Ya estamos. Falta todavía. De descuidar 2 o 3 fechas podemos ser segundos. Sí, totalmente, con los partidos que quedan por regularizarse. Sí. Bien. Claro que sí. Les dije eso, ¿no se acuerdan? Está bien. A mí que en la Peyucati que crean que le mataron a Olimpia. No, allá en la Cora, ¿cómo? Ya no tiene más posibilidad. Y después... Y sí. Don Pedro, ¿qué sabes de los lesionados? ¿Cuándo van a estar Derlis de vuelta, Salcedo? Ya van a ir estando, ya son lesiones menores las que tienen. Ya no son lesiones que podamos decir dentro de 3, 4, 5 meses. No, ya son lesiones que realmente el reentre hace que tengan que ser afectados así, ¿verdad? Porque en algunos casos son sobrecargas. Y en el global del partido de ayer, ¿te gustó cómo jugó Olimpia? Creo que más principalmente el primer tiempo, don Pedro. Me gustó la forma fácil en que llegó a los goles. Pero era un momento complicado ese. Tal cual. Y bueno, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. No tiene al Gallego, un equipo dificilísimo. Un equipo fácil. Ellos juegan también, Don Pedro, los trabajos que se hicieron allí en Para-Uno, porque ya vimos una mejoría notable en comparación a aquel último partido contra Nacional. Igual ahí mencionaban que se tiene que hacer un trabajo más integral. Con lo que se hizo durante estas semanas, ¿da para hasta la finalización del torneo y que el césped se mantenga en los niveles que vimos el sábado? Sí, disculpame, que no te pueda contestar con la razón valedera. Yo me sometí a una cirugía, estoy recuperándome, no pude ni ir a la cancha ni nada que se le parezca. Estoy un poco alejado de todo, así que mal te podría contestar. Ok, comprendido. Don Pedro, estuvo en Olimpia, fue partícipe del tetracampeonato. ¿Qué te parece la nominación? Está ahí por dárselo de Daniel Garnero a la selección. Un craso error. Sí, es un error, don Pedro. Uno más. ¿Por qué, don Pedro? Muy buen técnico, Dani, muy buen técnico, pero ¿qué antecedentes tenemos a nivel internacional? Pueden sumar y hacer un poco qué promedio tuvo en lo que le tocó participar. A nivel internacional es su... No cierra tanto. No es lo que vamos a jugar a nivel internacional, o qué es lo que vamos a jugar. No, claro, a nivel internacional, lógico. Pero vos haces, dividís y es como que vos no le ves a Garnero para que tenga la pasta a la madera para la selección. Entonces vamos, sin desmerecerlo a él, le merece todo mi respeto. Pero ya tenemos que ponernos los pantalones largos. Venimos de vivir en la cola de Sudamérica. No. A la dirigencia de la asociación que no le da vergüenza, y a nosotros no nos da vergüenza vivir esa situación, estar detrás de Venezuela. No puede ser. Nunca fue así. Tenemos un plantelazo, un equipo de primerísimo nivel. Al Cabo Mí, después de mucho tiempo. Y no hay tampoco. Nadie luego dio la cara después de la derrota contra Venezuela. Me parece que es hombre asumir las realidades. Pero, don Pedro, ¿no es acaso el mejor técnico del fútbol paraguayo y que conoce ya? Porque negociar de nuevo con un técnico del extranjero que venga, que conozca el país... Bruno. Con ustedes salió 4 veces campeón, don Pedro.
Con Olimpia Ningo 4 veces salió campeón consecutivamente. ¿Y qué hizo a nivel en el campo internacional? No, yo te digo. ¿Y cómo era el plantel de Olimpia? Tenía 4 equipos. O sea que para vos el hombre a nivel internacional no funciona. Yo creo que le falta. Si me da una respuesta, ¿qué pasó con Libertad en el campo internacional? ¿Qué pasó con Olimpia en el campo internacional? Llegó a una semifinal de Copa Sudamericana con Libertad. Semifinal. Sí. No sé, ahí nomás. Sudamericana. No te cierra, don Pedro. Sudamericana. ¿Haupey? Pero no es el mejor técnico acaso del fútbol paraguayo ahora. No podés andar con esa teoría, Bruno. Vos que yo te pregunto, hermano, que no es con teoría mía, estoy preguntando. Necesitamos un seniority. Nosotros necesitamos un técnico con mucho señorío. ¿Quién, por ejemplo? Tírame un poco un nombre. No, ahí empezamos el problema. No, Gareca era otro de los candidatos. Por ejemplo, Alfaro, el argentino, Peckerman. Lo que quieras. Yo creo que hay tiempo para hacer ese análisis. Para eso precisamente hay una dirigencia en la asociación. Si esa dirigencia no tiene la capacidad de hacer, yo creo que cuando nosotros buscamos un técnico, buscamos ciertos factores que tienen que unirse a lo que nosotros necesitamos, a lo que es el fútbol paraguayo. No es de nombre, no porque sea el mejor. Mañana es otro el mejor, entonces vos lo contratás. No son los momentos los que valen, es el momento vivido. Hace vos, ¿por qué sos periodista? ¿Cuánto te quemaste para llegar a este nivel que tenés? No fue de tarea fácil. Hasta partido de barrio habrá transmitido para poder llegar acá. Sí. Pero hiciste algo más. Mostraste algo más. No te convence. Mira que te juro por Dios que me sorprende porque viniendo... ¿Qué te tiene que sorprender? No, está bien, yo celebro tu... Yo quiero ser ganador. Yo quiero que nuestra selección gane, se clasifique, si es posible, primero. ¿Y por qué me importa el título de Argentina? ¿Qué me importa el título de Flamengo? ¿Y por qué lo tuvieron tanto tiempo a Garnero en Olimpia entonces? ¿Y por qué ganó los campeonatos? ¿Qué querés? Sencillo, Jando y Co internacionalmente, ¿eres donde Pedro? Jando y Co, por eso se fue. Pero acá ya están arreciando alguna están a favor, alguna persona digo, muy a favor tuyo, pero hay otra que dice, por ejemplo, Martino llegó sin experiencia alguna y bueno, nos llevó a 2010 a lo más alto te va a decir, llegó a una semifinal del Libertadores. Vuelvo a decirte lo mismo que te dije. Acá hay que estudiar un montón de aspectos, la idiosincrasia, la calidad del plantel que tenemos, el técnico que se pueda adecuar. Para vos, Garnero no se adecua a su seniority. Pero vos decís un señorío, tiene que tener un señorío, o sea, para vos no se adecua en estos momentos. Amigo, con la plata que pagás, pues cualquiera puede traer. ¿Cuánto se paga al técnico de la selección paraguaya? ¿Cuánto llevó este tipo? Mucho, no, el caché es alto, pagan. Esta asociación, ¿cuántas victorias tiene? No se dan pico cuenta que está. Si era un técnico, hace rato Robert venía a la vez. Pero no es por ser Contreras nomás que no te gusta, Gina, don Pedro. Te pregunto también. Contreras, pico. No es por Andute, te pregunto nomás, hermano querido. Cuando dije tal técnico no está funcionando, dije, yo creo que no dije nunca. No me fue de aceptarlo. ¿Por quién era que dijiste, don Pedro, en su momento? Ustedes saben, busca tu historial. Es que no ando gozando de buenas memorias, tengo muchas cosas en mi cabeza.
Fotimón le decíamos antes. No, pero cuando me interesa algo puntual me acuerdo muy bien. Muy bien me acuerdo. Por este técnico que vino, este que se fue ahora. Ah, por Barro Esqueloto dijiste en su momento. No le precedía nada. Cuando lo trajeron a este equipo, al anterior, Dios santo, tanto tiempo se tuvo que esperar para tener tanto fracaso. Mira, yo no te digo, me encanta el debate, te juro por Dios, pero yo no estoy de acuerdo con vos, pues ¿sabes por qué te digo, don Pedro? Tengo mis razones. Te felicito, ojalá que... No, ojalá que te equivoques, hermano querido. Mira, porque tenemos que ir al Mundial. Pero Garnero es, te voy a decir, primero tiene una personalidad increíble. Vos sabés que tiene personalidad. Bueno, lo conozco. Bueno, tiene una personalidad. Mirá que cuando Bocini se retiró acá, Federico me va a corregir que es de Independiente. Cuando Bocini se retiró, nadie usaba el dorsal 10 de Independiente, hasta que aparece Garnero y dice, yo voy a usar. Y se puso la 10 y la rompió en Independiente. Es ídolo de Independiente. Bueno, eso como jugador. Después, como técnico, ha demostrado tener una personalidad. Después te digo, no hay mucho tiempo, don Pedro. Es lo que está a mano para la dirigencia, para la AP. Vos ya jugás ahora dentro de UME. Vos sabés que el viernes... Garnero ya tiene que dar la lista de los reservados. Y vos le vas a Gareca, tenés que hablar con sus representantes. Si le gusta el departamento. Perdón. Bruno, ¿puedo hablar? Sí, no, claro, perdón, discúlpame, sí. Quería decir una cosa. Hasta los brasileros, campeonas, 5 veces campeonas del mundo, tiene un técnico en espera. Yo no discuto que pueda dársele estos partidos que se vienen mientras se toma un técnico con un buen análisis. Yo no sé si tiene que ser argentino, brasilero, coreano, no sé de dónde, pero en todas las especificaciones de los técnicos está su currículum, está su análisis, cómo juega, se ven los partidos, se ven los cómo juegan. El análisis que hace el técnico para jugar contra otro equipo, porque son 11 contra 11. Pero esperamos te hace un contrapunto. Si no hay otra alternativa, salió sola. Esperamos te hace un contrapunto. Berizzo, pero no vino acaso de dirigir en Europa, que tenía un currículum y después. ¿A quién Pico le dirigía? No, Perana, don Pedro. Dirigió en España, o sea. Y reunía las condiciones para dirigir a Paraguay. Bueno, ¿no te gusta entonces, Garnero? Espérame un ratito, que no se tome de esa manera. Yo creo que tenemos que hacer un análisis más profundo de la situación. Tenemos que ver las características del equipo que tenemos que ver las características a dónde queremos llegar y cómo va a ser el técnico que viene. Ahora, si usted me dice, si no hay otra, salió sola, el Garnero, y bueno, pero Garnero juega tranquilo, como es el plantel de Libertad. Ponerle a Garnero a dirigir Tacuarí y que le saque campeón también. Ponerle que llegue un poquito más de lo que llegó a la Libertadores con un plantel de la Gran China, no, comparativamente se quedó ahí. Bueno, don Pedro, quedamos con el título. Yo les di mi opinión, no es para que me crucifiquen. No, sí, todos tenemos derecho de opinar. Que me convenzan, no me van a convencer, lastimosamente. Está bien. Vale. Bueno, don Pedro, le agradecemos mucho por el tiempo. Dale, viejo, listo, chao. Hasta la próxima. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a www.visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábado con distintos comercios aliados. Pedidos ya: Farmaoliva, Estaciones Adheridas Puma, Copetrol, Vigi, Cope Market, Fortis, Cadena Real, Mi Tienda Visión, restaurantes, peluquerías y en todos los shoppings del país. Visión, más digitales, más humanos. Y atención, tenés una tarjeta
tarjeta de crédito de Visión Banco. Entonces, hoy y todos los lunes, visita una de las sucursales de Farmaoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago, sí, directo en caja. Recuerda, todos los lunes son día Visión en todas las sucursales de Farmaoliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farmaoliva. Concubinos, matrimonios, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubre una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrar los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal, la variedad de fiambres Ochi como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza, la jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfrutad de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, morocoya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Un craso error. ¿Es un error, don Pedro? Uno más. ¿Por qué, don Pedro? Muy buen técnico, Dani, muy buen técnico, pero ¿qué antecedentes tenemos a nivel internacional? Llegó a una semifinal de Copa Sudamericana con Libertad. Sudamericana, ¿okay? ¿Y por qué lo tuvieron tanto tiempo a Garnero en Olimpia entonces? ¿Y por qué ganó los campeonatos? ¿Qué querés? Sencillo, Handrico internacionalmente, ¿eres dónde, Pedro? Handrico, por eso se fue. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Qué cambiante es nuestro programa será. Ahora vamos a tener que hacer otro sondeo. Íbamos a hacerlo de Bernay, pero ahora vamos a hacerlo de Garnero. Que si están de acuerdo o no con Balota. Muy contundente. Doctor Aldo Amarilla, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bruno? A toda la mesa y a la audiencia de Cardinal. Gracias por atendernos, doctor. Entiendo que vos sos socio de Cerro Porteño y en estos momentos están haciendo un movimiento, están queriendo meter una nota al club. Contanos un poquitito, por favor, si sos tan amable. Sí, ahora mismo estamos frente al club, un grupo de socios que queremos presentar una nota pidiendo la renuncia de Juan José Zapac, atendiendo a todos los renuncia de Zapac. La renuncia de Juan José Zapac. ¿Por qué? ¿Por qué la renuncia de Zapac? Y está a la vista del resultado deportivo, Bruno. Es insostenible que un club tan grande y tan querido como el Cerro Porteño esté pasando hace años, no solamente ahora, hace años esta debacle deportiva. Esa es la realidad. Y estamos acá entre 10 socios y tienen miedo para presentar una nota. 10 estamos presentes, pero tenemos 250 firmas respaldando la nota pidiendo la renuncia de Zapac.
perdón que te interrumpa, ya tienen 250 firmas. Acá en mano tenemos, y ahora mismo estamos siendo atendidos en la vereda del club, o sea, ni atendidos. Cerraron los portones para que no podamos presentar la nota. No pueden darle mesa de entrada. Doctor, haceme un favor, ¿podés dar lectura para que esto se escuche y en redes sociales? Porque lo que ustedes están diciendo es que no le dejan entrar. Sí, ahora mismo estamos acá y no nos dejan entrar, pero ahora mismo, escuchar. Sí. Están los socios tratando de entrar y está el candado, hay gente que quiere salir y no puede salir porque no quiere que entremos nosotros, pero nosotros no venimos para TTV, venimos a presentar una nota, somos socios, tenemos derecho de entrar al club. Yo no sé por qué se maneja así este club tan grande. ¿Entre cuántos están ahí, dijiste, doctor? Ahora mismo estamos entre 15 socios activos, ahora mismo. Socios activos. Solamente al respecto de entregar una nota donde firmamos 250 socios el pedido de renuncia de Juan José Zapata. Podés dar lectura a la nota y después te quedás con Wilson en privado, y si tenemos esa nota nos podés pasar por WhatsApp. Sí, te vamos a pasar, Bruno. Leandro es medio extensa, igual si es que le parece voy a leer. Por favor. Señor Juan José Zapata, presidente del Crucero Porteño, los abajo firmantes, socio vitalicio, directivos, hinchas y fanáticos del Crucero Porteño, nos dirigimos a usted y por su intermedio a los miembros de la comisión directiva para exigir de manera enérgica su renuncia inmediata al cargo del presidente de la entidad. Este pedido de renuncia está fundado en la pésima gestión deportiva y económica durante sus respectivos mandatos. Han sido 14 años en los cuales nuestro querido club se convirtió en una frágil y débil institución en la que hoy reina la improvisación, la falta de planificación y el despilfarro financiero, acompañado de muchos indicios de corrupción. Los errores cometidos desde el inicio de su gestión han sido reiterativos y lo único que ha cosechado a lo largo de estos años en lo futbolístico son derrotas y más derrotas. Y en lo financiero, deudas y más deudas. Venta de jugadores claves, malas contrataciones, refuerzos malos e innecesarios, improvisación en puestos claves, mala contratación de cuerpo técnico y total descuido de la integridad del club. Cerro Porteño es un club que se fundó por y para el fútbol. Y usted, señor Zapac, evidentemente ha descuidado el objeto principal de la institución que preside. Pues en todo este tiempo en que ha estado a la cabeza de la entidad, hemos presenciado una serie de resultados decepcionantes en diversas competiciones, no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional, donde los clubes incluso le han perdido respeto a nuestra sagrada camiseta azulgrana. A la pésima gestión deportiva se suma la paupérrima gestión económica, que también es preocupante debido a la falta de transparencia y coherencia en los gastos incurridos bajo su presidencia. La improvisación y la falta de seriedad en el manejo financiero ha llevado a un incremento superlativo del pasivo del club, lo que hoy impediría realizar una objetiva planificación financiera para trabajar en lo futbolístico, ya sea contrataciones o vinculaciones de cuerpos técnicos o jugadores, sin la debida diligencia, recontratación de jugadores, ya que fueron de parte del equipo, y obras sin aprobación de la comisión directiva. Y así sigue, Bruno. Eso es lo que presentamos. Bueno, esa es la nota. Ahora, doctor, te hago la pregunta y me pongo de abogado del diablo. Sí. ¿Quién va a asumir Cerro si se va a Zapac? Y para eso porque es un monstruo gigante al que no se le puede dejar. En el periodo vicepresidente. ¿Petengil? Para eso se candidatan, Bruno. Pero ¿y si Petengil no puede o no quiere? Y está el vicesegundo, el vicetercero. Y si es que no aceptan estas notas, inclusive, mira, ahora empieza a llover y estamos en la calle encerrados, o sea, afuera, porque no son capaces ellos de admitir una nota de socios activos del club. Es una verdadera vergüenza cómo se maneja este club. Eso es lo que pasa, Bruno. O sea, esto una vez más demuestra cómo se maneja el club. Pero supongamos que entonces Petengil no acepta el vicepresidente segundo. Se llama a una asamblea. ¿Quién puede ser presidente de Cerro? Te pregunto. Es un gigante, Cerro no es fácil. Mira, Bruno. Nosotros cuando hicimos esto, un grupo de socios, la primera reunión, estuvieron candidatos con nosotros unidos. Estaba Recalde, estaba Ullón, estaba un miembro de la comisión directiva Fariña, y todos al unísono. Lo único que queremos es algo mejor para el club Cerro Porteño. Pero así no se puede. Ahora vas a recibir la imagen, estamos en la calle bajo la lluvia ahora esperando, y que se ría Juan José, pero ya ahora que tenemos 250 firmas, nos falta un poquitito más nomás para pedir una asamblea después. Una vergüenza. Los estatutos son demasiado claros, nosotros podemos conseguir más firmas, esto se hizo rápido se hizo. Imagínate si le dedicamos más tiempo, vamos a pedir la asamblea. Ustedes pueden pedir inclusive o pueden hacer movilizaciones, doctor, ¿hablaron de eso? Sí, hablamos, Bruno, pero primero hay que hacerlo racional, ¿no te parece?
Y una simple nota, no podemos entrar a presentar el club donde somos socios activos. O sea, ¿para qué entonces pagamos la cuota? Y después se afanan de que ellos ponen la plata. ¿Dónde está la plata? ¿Qué se hizo de toda la transferencia de 2019 a nuestros jugadores? No, basta. Basta de verdad. Hay que tomar en serio a estos niños. Y vamos a seguir sumando. Cuando ellos actúan así, de esta manera, peor para ellos. No se puede continuar así. Es más, no hay una pizca de diálogo con ellos. Ellos se creen con superpoderes. Vos les decís, vamos a hablar, vamos a ayudarte. No, ellos tienen la razón y nunca chutaron una pelota de fútbol. Los departamentos de fútbol, ¿quién jugó fútbol alguna vez, Bruno? Ni un gerente deportivo no tenemos. Una vergüenza. Y la improvisación, cada 5 fechas vamos a cambiar de técnico. ¿Con Zapac nunca hablaron ustedes? ¿Cómo vas a hablar con él si no le atiende a nadie? O sea, vos capaz que te atienda. Pero nosotros, los socios que realmente aportamos al club, lo que le amamos al club, no, nunca. Piden la salida inmediata de Juan José Zapac, o sea, que él renuncie. Como él dice, Bruno, que tanto le ama a su club, al Cerro Porteño, que se dedica 100%. Perfecto, que nos acompañe, que trabaje con nosotros, pero que dé un paso al costado. No puede ser, mira, seguimos acá, hace una hora fuera del club. Y candadean el club asociativo, todos somos socios activos, incluso hay un vitalicio acá con nosotros presentes, más todos los que firmaron. Acá no hay nada inventado, Bruno. Esto es real. Ya no hay nada inventado. Doctor, ¿podés quedarte en el circuito para tener la nota, por favor, si sos tan amable? Sí. No cortes, doctor, muy amable. Atención, acaba de confirmarnos esto. Doctor Aldo Amarilla, están entre 15 socios aproximadamente, quieren dar mesa de entrada a una nota solicitando la salida de Juan José Zapac, la renuncia del presidente de Cerro Porteño. Señor Juan José Zapac, presidente del Cerro Porteño, nos abajo firmante, socio vitalicio, activos, hinchas y fanáticos del Cerro Porteño, nos dirigimos a usted y por su intermedio a los miembros de la comisión directiva para exigir de manera enérgica su renuncia inmediata al cargo del presidente de la entidad. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. También te ofrecemos 25% de descuentos Contigo Money en todas tus compras. Para más consultas, llámanos al 627-7000 o WhatsApp 0982-927-610 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. ¿Estás para una Pilsen Extra? Si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche. ¿Estás para una Pilsen Extra? Cuando te enteras de que es una cerveza pura malta y de calidad internacional. Ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza así. Pilsen Extra. Estás para esta cerveza. Dicen que Arete es un lugar donde da gusto comprar. Y por primera vez te contamos nuestro secreto. Bajo la fachada del supermercado tenemos una fábrica de sonrisas donde todos los días creamos diferentes formas de alegrarte el día, ya sea con el aroma irresistible de nuestros panes recién hechos o la dulce tentación de todo lo que tenemos en nuestra confitería. La lista sigue, pero te invitamos a descubrir en persona por qué en Arete la alegría la llevamos bien arriba. Víctor Bernay, director técnico interino en Cerro. Aldo Bobadilla, técnico en Tacuaré. Mateo Gamarra Olimpia pagó la cuota de $48,500. Pues tantas cosas de noticias hasta acá, ¿qué es lo que vamos a meter? Todo lo que tenemos. Sí. Aparece lo de Pedro Balota, dice, craso error contratarle a Garnero. Íbamos a hacer un sondeo si le gusta a Bernay a la gente. Ahora aparece este tema de los socios. 250 firmas. Claro, hay 15 socios fuera del club, pero las firmas son de 250 socios. Sí. Y no pueden darle mesa de entrada a esa nota. Renuncia inmediata, dice, verá la primera parte hoy. Sí. De la nota. Señor Juan José Zapac, presidente del Cerro Porteño, nos abajo firmante, socio vitalicio, activos, hinchas y fanáticos del Cerro Porteño, nos dirigimos a usted y por su intermedio a los miembros de la comisión directiva para exigir de manera enérgica su renuncia inmediata al cargo del presidente de la entidad. Ahí está, de manera enérgica su renuncia inmediata.
¿Qué piensa Juan José, creen ustedes? ¿Ah? No, ¿verdad? No le hace ruido esto. No le hace nada, realmente. No. Yo creo que tomando como referencia su última entrevista, hasta va a cuestionar por qué se le ha dado espacio mediático. No, lo siento mucho, pero no, acá le ya damos sé, espacio a todos, pero y bueno, muy bien eso. pero no, espera, vos me preguntaste cómo lo tomaría Zapag, y así lo va a tomar. Nosotros vamos a hacerlo culpable, no, pues, y la prensa suele ser un muy buen chivo expiatorio para todas las que se mandan los dirigentes. No, pero sí. En todos los estamentos. Algunos técnicos también, ¿eh? Técnicos, jugadores. Sí. Claro, ayer con Gavilán en Dos Bocas. Pues estamos hablando con Mabel, los compañeros. En política pasa lo mismo. La prensa la que hace la persecución. Pero Federico, ¿qué está pensando Zapag ahora? ¿Vos qué? Está pensando en su empresa. No, pero cierto, es como que ningunea el tema, ¿no? El niño ya tuvo... ¿Dónde estaría que él es... El especialista, se fue a cargar café y está hablando. Pero hablando de... viejo de 80 No. ¿Sabes qué pasa? Que hablando de, creo que está él me acuerdo... ¿Te acuerdas que la oposición tampoco le interesaba mucho? Convengamos que la oposición... Y le dio la razón porque... No, le dio la razón. Claro. Porque uno no estaba capacitado por la antigüedad y el otro fue y renunció. O sea que... primera que iba a tener oposición y no. No, siempre pasa algo, digamos. Porque cuando la próxima... la asamblea de Cerro, ¿cuándo? ¿Sabes qué? Yo tengo dos posturas sobre el tema. 3 años. Yo tengo dos posturas sobre el tema. No hay forma, ¿no? A mí me parece que... Y yo sé que me van a putear, pero... Juan José Zapag tiene un mandato. Si él renuncia, se queda Petengil. Hay que preguntarle a él si se quiere quedar o quiere asumir la responsabilidad. Juan Carlos Petengil. Y lo segundo... Y el ingeniero Luis Petengil dijo una vez que tenía que hacer militancia. Yo creo que eso está haciendo el hijo, ¿verdad? Y la militancia está haciendo en un momento muy complejo, ¿verdad? Sí. Porque es un momento bien bravo el Cerro Porteño. Más allá que sean inamovibles, ellos mismos deben estar cansados de los constantes cambios que hacen. Porque vos agarrás un solo torneo. Dirigió Saba, dirigió Bernay, dirigió Gavilán y ahora Bernay de vuelta. O sea, en una rueda, tantos cambios, no es algo normal lo que está pasando. Ellos mismos lo deben saber. Y yo no creo porque también hay una cuestión, Bruno, que está el tema de las deudas, a veces que muchos dicen que la pone como excusa para asustar a los eventuales candidatos, pero es una deuda real la que tiene el club con Zapag. Y ¿Cuánto es la deuda? Yo la última vez que recuerdo era de 11 millones, creo que ya trepó a 18. Ahora, seguramente. No quiero ser informal, pero claro, más de 10 seguro. Más de 10 seguro. Ariel, volvés a la mesa. Sí. ¿Escuchaste lo del señor? Escucha. La firma, la entrega. ¿Qué pensás que cree esa lo segundo que quería decir antes que me olvide. A mí lo que me parece que no está bien que no le den esa entrada. O sea, la institución tiene que estar abierta. Sí. No importa que sea oposición, oficialismo, lo que sea. Tienen que darle mesa de entrada, tienen que darle... O sea, el club tiene que estar abierto para todo. Esa parte me parece que es criticable. Ahora, lo segundo, vuelvo a insistir, este es un monstruo gigantesco el de Cerro Porteño. No se le puede dar a cualquiera el club. Y vos me dirás, Zapag, esto, tal cosa. Yo no estoy diciendo que Zapag es un fenómeno, ni mucho menos. Estoy nomás planteando que no es. Y si Petengil no quiere, vos no le podés obligar a Juan Carlos Petengil a decir, no, asumí vos la presidencia. Claro. Yo creo ¿qué piensa Zapag de esta nota? No, claro, por algo de 2000, ¿cuándo fue que asumió Zapag? Y que después tuvo un breve periodo de su hermano, ya son 20 años. Enero del 2022, ¿verdad? No, la primera vez. Cuando dejó Petengil aparece Zapag. Ya, 2009, 2010. Y bueno, estamos hablando de, ¿cuándo? 13 años. Sí. El problema es que la oposición también presenta... Y no hay nadie, Ariel, eso quiere... claro, ese es el tema, porque vos acá ponés los candidatos y miren su prontuario, cómo terminaron, ¿verdad? El único sano es el señor, ¿cómo se llama? Nuestro amigo Ortega, Oscar Ortega, y después... Que tampoco asume, ¿verdad? No, es que él dice voy a ser presidente. No, él se retiró antes. Claro, pero después vos pones, ¿verdad? Lo que desde uno no cumplía el tiempo. Claro. El otro tenía problemas. La lista. Bueno, Ariel, cuando dijiste prontuario lo dijiste adrede, ¿verdad? Porque ni siquiera hay antecedentes. Sí. Pero vos no me estás respondiendo lo que yo te pregunto. Por favor, te pido, Ariel. ¿Probaste el Bike Fortune etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortine. El pack tiene una botella Fortine etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortine rinde hasta 10 tragos. Pomelo con
etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube y la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita, porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Lactos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Respondeme, ¿qué crees que está pensando Zapag de esto? Ni coquilla le va a hacer. ¿Eh? ¿En serio? Sí. Va a ignorar totalmente. ¿Por qué decir tanto? Bueno, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Te imaginas qué va a hacer nuestro sondeo? Zapag, va a ser Balota, va a ser Gavilán. Definan ustedes, muchachos. Yo me entrego. Yo creo que lo de Garnero es lo que más ha de generar, porque los otros 2 puntos me parece que no va a haber controversia. No. Porque, ¿cómo era el Cerrita? Es lo de Bernay en vez de Gavilán, es un... Era... Claro. Sí. No, ¿sabes qué? Yo dije antes. Llamalo al doctor Amarilla. Perdón, le dieron mesa de entrada. Ahora sí. Ahora sí, le dieron mesa de entrada. Está bien. Ahora le dieron mesa de entrada. ¿Y no es verdad que hace poco ya habían presentado también una nota de pedido de renuncia? Hace poquito tiempo la crisis de la invasión de la cancha y compañía. No, creo que no se... ¿No? ¿No se llegó a ejecutar? No se ejecutó eso. Y ahora sí. Pero este tipo de cosas son más testimoniales, ¿verdad? Porque no va a estar renunciando Juan José porque claro, hay una firma, no sé. Pero sí, me imagino que con eso que decías, claro, Federico... Igual que el pedido de que Guaraní presentó por el árbitro. Claro, eso que decías, Federico, tantos errores últimamente, me imagino que hay autocrítica en Cerro, ¿verdad? Seguro. Porque estos son años en donde se equivocaron permanentemente, en todas las tomas de decisiones. Me imagino que por lo menos... Pero Zapag no va a salir corriendo a... No, eso no, pero... Por eso te digo, coquilla, dijo Ariel, por lo menos espero que haya autocrítica, digo, nomás con respecto a los fallos, tantos errores ya, cambios permanentes, pero que nunca aprenden, porque esto es así. A ver, vamos como punto de... Doctor Amarilla, ¿me escuchás? Sí, Bruno, sí, se cortó hace rato y justamente al fin, después de 1 hora y media, nos dejaron entrar en nuestro club, imagínate. ¿Dieron mesa de entrada a la nota? Sí, dimos mesa de entrada con todas las firmas respectivas y bueno, ojalá que el presidente recapacite y así como tanto dice que le queda al club, que dé un paso al costado para ver si es que no somos guapos y no podemos seguir sin él. Doctor, te paso con Ariel Mareco, que le quiere mucho a Cerro también. Sí. Porque él tiró una frase que quiero que escuches. Ariel, por favor. Bueno. No, que ni Cosquella le va a hacer a Juan José Zapag el pedido de renuncia que están planteando o presentando. Eso nomás decía. No es la primera vez, Ariel, que hablamos de que él se retire o renuncie. Y sabemos qué actitud tiene con respecto a ese pedido, ¿verdad? Sí. Porque supongo lo que ustedes buscan es... establecer postura y testimonialmente dejar marcada esa postura, ¿no? No, Ariel, es muy tibia ese concepto que tenés. Ahora ya no hay vuelta atrás. Esto va para trabajar ya para la asamblea, para buscar nuevos vientos, y si él quiere terminar por lo menos este año bien, tiene que demostrar que puede hacer por lo menos algo en este último campeonato, pero lo veo muy difícil como él maneja el club. ¿Y tiene algún candidato potable, sano, que pueda pugnar en serio por la presidencia? Ariel, justamente a eso nos enfocamos en este grupo. Acá no mencionamos candidato alguno. Tuvimos la suerte de tener una reunión y estuvieron los ex candidatos juntos. Eso te demuestra que están cansados también y que lo que buscamos realmente es el bienestar del club. Acá no hay, yo no soy ni pro Recalde, ni pro John, ni pro Fariña, ni pro nadie. Acá soy un socio más como todos los que firmamos esta nota, que queremos algo mejor para el Club Cerro Porteño. Bueno. No hay un candidato de oposición hoy en día, Ariel, pero sí vamos a tener equipo, la persona que se decida a trabajar por el club. Bueno. Eso lo puede tener por seguro, y hoy está demostrado eso. Acá no es que vino alguien
con 5 personas y presentó. No, acá hay personas socias que firmaron el pedido de renuncia de Juan José Zapal. Ya no va a ser más tan fácil una asamblea y que va a ganar de taquito. No, señores, así no se maneja el Club Cerro Porteño. Bueno, vos si tibia es mi apreciación, no hay problema, es tu opinión, ¿verdad? Y, no, pero ¿qué efectos pretenden conseguir con esto? Y el efecto que justamente estamos haciendo, manifestarnos como socios activos que estamos cansados del manejo actual de Juan José Zapal, y no solamente de ahora, de hace años. Dame un resultado deportivo. La última vez que campeón fue contra Guaraní, a los 115, a los 101. Y ahora, una vergüenza, la improvisación en todos lados. No tenemos departamento de fútbol serio. Candidatos a cosas, son candidatos nuestros miembros del departamento de fútbol a otra cosa, no se concentran en lo que tienen que hacer. Entonces, así no se puede manejar un club tan grande. Le invitamos a Juan José, si es que realmente quiere trabajar por el club, de renuncie, que suba el vice primero, segundo, tercero, que se anime, que acompañe esa gestión. Y tanto le da más como él dice. Ya es suficiente el manoseo hacia esos colores que realmente hastiado uno hace eso, porque no por gusto uno viene y da su tiempo y se empeña en hacer algo. Como no vemos un cambio de timón, es lo que podemos hacer como socios activos. Es nuestro derecho como socios activos también. Doctor, de nuevo, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted. El doctor Aldo Amarilla, socio del Club Cerro Porteño, ya ahora sí oficialmente dieron mesa de entrada al Club Cerro Porteño la nota que contiene el pedido de renuncia inmediata de Juan José Zapal como presidente azulgrana. Septiembre, mes para festejar, no solo por la primavera, sino porque es el mes aniversario de Pollos Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717, Pollos Don Juan, para todos los gustos. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado. Elegí tu carrera y estudia con nosotros. Convocatoria 2024. Dirección Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-574-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. En Petrosur, carga nafta activa 92 y fuerza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. A ver lo de Balote, vamos al sondeo. Un craso error. ¿Es un error, don Pedro? Uno más. ¿Por qué, don Pedro? Muy buen técnico, Dani, muy buen técnico, pero ¿qué antecedentes tenemos a nivel internacional? Llegó a una semifinal de Copa Sudamericana con Libertad. Sudamericana, ¿y por qué lo tuvieron tanto tiempo a Garnero en Olimpia entonces? ¿Y por qué ganó los campeonatos? ¿Qué querés? Sencillo, Handrico internacionalmente, ¿de dónde, Pedro? Handrico, por eso se fue. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Edgar. Con cubiertas como Tire, andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía. Especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo. Maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Mickey te ofrece toda una línea de especias y condimentos que aportan todo el sabor que necesitas
recetas para disfrutar de los platos que más te gustan, siendo protagonistas de tu cocina y de tus mejores momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. ¿Podemos hacer sondeo, Ariel? Claro. Dani, Claro. Sí. Hola, Andrea. Vamos a escuchar. Fabio, vamos a escucharle al pueblo, a la gente, hermano. ¿Qué opinan lo de Garnero? Tírame por otra vez la frase de Balota. ¿Hay gente que está de acuerdo o no es así como piensa el dirigente de Olimpia? Un craso error. ¿Es un error, don Pedro? Uno más. ¿Por qué, don Pedro? Muy buen técnico, Dani, muy buen técnico, pero ¿qué antecedentes tenemos a nivel internacional? Llegó a una semifinal de Copa Sudamericana con Libertad. Sudamericana, ¿ok? ¿Y por qué lo tuvieron tanto tiempo a Garnero en Olimpia entonces? ¿Y por qué ganó los campeonatos? ¿Qué querés? Sencillo, Jandrico internacionalmente, ¿eres dónde, Pedro? Jandrico, por eso se fue. Audio WhatsApp al aire. A ver, por favor, 0972730730 y estamos con Edgarcito también. A ver. Es muy evidente que el problema de don Pedro y Garnero es personal. La pregunta que hay que hacerse es, si no viene Garnero, ¿quién va a venir? ¿A quién le traes? Trae otra vez afuera, que no conoce nada de nuestro fútbol. O es Garnero o Botellón, papá. Hola Bruno, hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, Cardinal Deportivo. El problema no es el técnico ahí, el problema son los jugadores. No tenemos jugadores, ni si le traemos a Guardiola o Paraguay no se va a clasificar. Acuérdense de mí, estamos al mismo nivel de Bolivia, así nomás es el tema. Buenas tardes Bruno, buenas tardes muchachos. Garnero no a la selección, es mejor que venga de vuelta Chiqui o que en vez de este señor. ¿Te acordás que con Sol de América no funcionó este tipo? Bruno, cierto, usted le había que hay juicio por acá. No es técnico para Paraguay, será. Lastimosamente, a la retranca llegó Yaguata. Vení a Bristol, lleva tu Air Split con instalación gratuita, sí, totalmente gratuita y a cuotas desde solo 199.000 guaraníes. Deja de sufrir calor y pedí el tuyo hoy mismo, sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hola Brunito, Botellón, técnico paraguayo, le lleva bien a su equipo, trabajo al técnico paraguayo. ¿Qué más quiere? Que darle la plata, trabajo a un técnico paraguayo. Bruno, con Garnero va a ser más de lo mismo. La cabeza hay que limpiar. Harrison con el problema será un presidente perdedor, porque eso es la palabra, perdedor. ¿Por qué ustedes no se animan a hablar de él, Bruno? Vos antes hablabas, decías las cosas, ahora no hablabas más, va a pea arma. Hola Bruno y equipo. Si no más recuerdo, ustedes mismos dijeron que la materia pendiente de Garnero era en lo internacional. Y ahora le queremos poner como técnico de la selección paraguaya. Y parece que si a este ritmo, si le confirma, vamos a ver de vuelta al Mundial por TV, papá. Prefiero... Balota tiene toda la razón. Garnero no tiene estirpe para ser técnico de la selección. Sí, tal vez de un club, pero también él tenía, tanto en Olimpia como en Libertad, tenía los mejores jugadores de ese momento, ahora incluso. Y ahora la Libertadores no pasaba mucho.
Estoy podrido de los Curepa, será. Curepa en Cerro, Curepa en la selección. Y hasta ahora no demostraron la diferencia. No marca la diferencia. Está bien, marca la diferencia, pero qué puta será. ¿Por qué no se le da oportunidad a los técnicos paraguayos? Tenemos que crear un Mario Yasqué, un Carlos Arazavier, un Cayetano Re. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Buenas tardes, Bruno y equipo de Calinal Deportivo. Bruno, el problema con Garnero es que su equipo siempre tiene déficit en la defensa, siempre tienen falencia. Fíjate nomás cómo se elimina y cómo le hacen los goles y eso, en los últimos minutos y eso, y partidos que tenían controlados, equipos que no eran muy superiores, por ejemplo Atlético Paranaense y también otros rivales. Cierto, y usted lo que dijo recién que me antecedió. Ñande cuera, yo la cureticuera dice a Curepa ñande la cupala técnico. Escuela brasilera, escuela española, ya se camina cambios si es posible cambiar también al presidente de la Liga Paraguaya de Fútbol, la Asociación Paraguaya de Fútbol. Bruno, me acuerdo una vez en un restaurante famoso, La Paraguayita, estaba Mario Yaquet, se le preguntó ¿por qué usted, profe, no es técnico paraguayo? Y dijo, no, está bien los argentinos, ellos son mejores que nosotros, o sea, esa es la mentalidad del paraguayo. Y realmente son mejores los de afuera. ¿Para qué pico vamos a mentir? Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850, ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solarbanco, sí se puede. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Bruno, Garnero no, ni Botellón. ¿Qué pico van a hacer en la selección? Botellón, Dios mío. Botellón tiene materia pendiente todavía, tiene que dirigir un equipo grande. No es lo mismo dirigir a Meliano y dirigir Olimpia o Cerro Porteño o equipos grandes. Es lo pesa, tener que lidiar con estrellas. A Botellón, cuando yo digo a la estrella la equipo, algo me ahí meme. Y Gareca tiene que venir para la selección. Gareca, sin conocer el medio peruano, se fue y le llevó al mundial. Sencillo, el tipo conoce el fútbol suramericano, que conoce el medio, que paraguayo, que no brena. Está mejor, amigo. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia, la
las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Porque bien, ahora si usted me dice si no hay otra, salió sola, el Garnero, y bueno. Pero Garnero juega tranquilo, como es el plantel de Libertad. Ponerle a Garnero a dirigir Tacuarí y que le saque campeón también. Ponerle que llegue un poquito más de lo que llegó a la Libertadores con un plantel de la Gran Chile, no, prácticamente quedó ahí. O sea, tenemos servicios que cumplir. ¿Por qué no vamos a lo destacado internacional, el tránsito, que no sé cómo está? Sí, podemos empezar con el internacional hoy. Sí, no, vos mandá, Fabio. Bueno, adelante. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, y a nivel internacional tenemos que decir que en estos momentos en la Serie A italiana está jugando el Torino. Le está ganando a Salernitana 2-0 al término de la primera etapa del partido. Y veía los goles, pensé que podía estar Tony Sanabria, pero sin embargo no está en el equipo titular Tony Sanabria, está suplente en el equipo de Torino. Repito que está jugando su partido de visitante ante Salernitana, está ganando 2-0. Ojalá que Tony ya pueda estar en la lista de Garnero en la selección nacional. Y después otros partidos también que hay en Premier, por ejemplo, 14:45, Nottingham Forest ante el Barley. En la Liga Española, Granada ante Girona, eso va a ser a las 15 horas. Y recordando que ayer estábamos esperando con expectativa que pueda jugar ante el equipo, es decir, en el equipo del Wolverhampton, que pueda estar jugando Enzo González. Sin embargo, no apareció ni siquiera en la lista de los convocados para el partido de su equipo, que terminó perdiendo. En este caso ante el Liverpool, el partido que se disputó ya el sábado en realidad en lo que tiene que ver con los compatriotas, y gran victoria del Brighton sin Julio Enciso ante el Manchester United. La victoria del equipo entonces del Brighton con una gran lección de fútbol sobre el Manchester, 3-1 la victoria de visitante, por supuesto sin Julio Enciso. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Momento complicado de Cerro Porteño, se confirmó la salida de Diego Gavilán, fue confirmado como técnico interino Víctor Bernay, y a la vez también un grupo de socios y vitalicios del Club Cerro Porteño piden la renuncia de Juan José Zapac. Ya le dieron mesa de entrada a la nota, que contiene 250 firmas de socios, vitalicios, hinchas de Cerro Porteño. Esto decía el doctor Aldo Amarilla hace instantes. Señor Juan José Zapac, presidente del Club Cerro Porteño, abajo firmantes, socios vitalicios, directivos, hinchas y fanáticos del Club Cerro Porteño, nos dirigimos a usted y por su intermedio a los miembros de la comisión directiva para exigir de manera enérgica su renuncia inmediata al cargo del presidente de la entidad. Este pedido de renuncia está fundado en la pésima gestión deportiva y económica durante sus respectivos mandatos. Han sido 14 años en los cuales nuestro querido club se convirtió en una frágil y débil institución en la que hoy reina la improvisación, la falta de planificación y el despilfarro financiero, acompañado de muchos indicios de corrupción. Fue confirmado como entrenador de Tacuarí Aldo Bobadilla. Esta tarde será presentado. Y en lo que tiene que ver con Olimpia, Independiente ya recibió buenas noticias, porque ya está el cheque para el pago de 3 cuotas del pase de Mateo Gamarra. Esto nos decía el directivo Saturnino Gamarra. Olimpia esta mañana me comunican que podemos pasar el día del cheque y ya estamos gestionando para ir a retirar. Así lo establecido, 3 cuotas más los intereses que corresponden. ¿Y con esto cuánto va a faltar para que Olimpia termine de pagar todo? 6 cuotas. O sea, pagan 3 ahora y quedan 2 cuotas atrasadas todavía, pero eso se está negociando, Saturnino. Sí,
Sí, ya así mismo. Hay una promesa que dentro de 30 días va a haber otro pago y así sucesivamente. Entonces, hablando uno se entiende, no hay ningún problema en eso. Y hablamos con Pedro Balota, directivo importante del Club Olimpia. Trabajó con Garnero. Le preguntábamos con respecto a la llegada justamente del técnico argentino a la selección nacional y nos sorprendió con su respuesta y su análisis con respecto a su nominación. Un claro error. ¿Es un error, don Pedro? Uno más. ¿Por qué, don Pedro? Muy buen técnico, Dani, muy buen técnico, pero ¿qué antecedentes tenemos a nivel internacional? Llegó a una semifinal de Copa Sudamericana con Libertad. Sudamericana. ¿Y por qué lo tuvieron tanto tiempo a Garnero en Olimpia entonces? ¿Y por qué ganó los campeonatos? ¿Qué querés? Sencillo, Jandoico internacionalmente, ¿eres dónde, Pedro? Jandoico, por eso se fue. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Un triunfo del sabor. Pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además nos achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Proba los nuevos panchos con queso de Upizza en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upizza. ATR con Flow podés tener chicos para app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tránsito congestionado en la avenida Brasilia desde Mariscal López hasta Artigas. Se extiende ese estado del tránsito. Y te recordamos que tenés que parar en tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de Base. ¿Tenés problemas de filtraciones con Rebotec impermeabilizantes? Solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedid tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 o desde la web www.corona.com.py. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Y Bruno, ¿cómo te digo? Sí, Bruno. Olvídate que vamos a clasificar mundial. Ni que le traigamos a Pep. Pero delante un buen técnico de Garnero, pero jugadores lo que nos faltan. Buenas tardes para todos los compañeros de la radio. Les saludo de acá de Buenos Aires, Bruno. A ver, ya pues acá van a enviar por ahí nada. Aguante Paraguay. Hoy ganamos 2-1. Bruno, cierto la chiladería. Perdemos nuestra identidad como futbolistas locales. Dai por ibeibe fuerza, dai por ibeibe voluntad. Por estilo del fútbol paraguayo. Y Mango Ariel, Fernando y la Garnero internacional no ganó nada. Hoy insistí. Él tiene el chi de Cerro, que es local. Ya le dijo, ganó 4 local, ¿verdad? 5 creo con Olimpia. Y 1 con Guaraní.
creo que 8 torneos local tiene Garneros, ¿verdad? Y donde Ariela internacional e insistir y entonces luego tener un chile de cerro, luego caserito de Ariel, ¿no entendés? ¿Cuál te han preguntado una cosa? Más rápido de cota 4 años de tipo de acá octavo final pues ya eliminaron. Desde acá entonces que se busque con otro la cuarta. 4 años se quedó. Tranquilo Ariel, espera un ratito. Buenas tardes para Cardinal Deportivo TV también. Agarro mi bandera y digo 3x3, 3 hurra para Luis Enrique Pérez por darle ese concepto al profesor Benicio Martínez que se merece. Yo creo que este está más perdido el ángulo que de donde espectacular. Bruno, los olimpistas le conocemos a Garnero, le sufrimos a Garnero. Compa Libertadores, esos partidos fáciles donde vos te dabas cuenta que el técnico tenía que sacar su garra, su estrategia. La misma cagada de siempre, nos eliminamos. No anda, será. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tienes la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Vuelve a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio encontrarlo en Guairá Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico. La salud de cada día. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazol, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazol, que es alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Vos tenés lo de los resultados del campeonato, el tema acumulativo, tabla de posiciones, próxima fecha, Fabio? Sí, por supuesto. Tenés los detalles, por favor, cuando puedas, si sos tan amable. Bruno, yo voto por ti. Vaya la selección. Sale muy bajo tu audio. Cierto, y qué cara dura Ariel, si ya te dijo ya que no sirvió internacionalmente. ¿Y para qué le tuvieron? Y ganó con título casero, chi de cerro, solamente doméstico. Dos años nomás fue Ariel. No fueron 4 años. Agarró en 2018, se eliminó contra Junior Barranquilla. 2019 creo que fue lo de Liga de Quito. 2020 ya en época de pandemia. Fue la famosa botada de Bayor. Y después creo que ya se le echó. Y bueno, y 3 Libertadores, 3 ediciones de Copa dirigió. Si no funcionaba para la internacional, ¿para qué le permitieron seguir dirigiendo? Bueno, Fabio, tenés los detalles. La gente está muy atenta al acumulativo, tema del descenso. ¿Cómo no? Vamos a repasar entonces lo que dejó esta 11ª fecha del campeonato clausura. Terminó la primera rueda con los siguientes resultados. Guaireña le ganó a Trinidense 2-0. Nacional le ganó a Sportivo Luqueño en vibrante juego sobre el final 2-1. Tacuarí perdió 4-0 ante Libertad. Olimpia le ganó a General Caballero 3-1. Y también lo que tiene que ver con la victoria, una muy buena victoria de Resistencia 2-1 sobre Ameliano. Se acerca en el promedio Sportivo Luqueño. Cuidado Luqueño con esta situación de que ganó Resistencia. Y por supuesto la victoria de Guaraní 1-0 sobre Cerro Porteño. Lo que tiene que ver con la tabla de ubicaciones, Libertad tiene 23 puntos. Cerro Porteño 17, al igual que Resistencia. Están a 6 puntos del líder del campeonato. Hay 2 escoltas en este caso, Cerro y Resistencia, y al igual que Guaraní. Guaraní también se prendió a esta tabla para estar a 6 unidades del líder. Ameliano tiene 16, Guaireña y Tacuarí tienen 14.
Olimpia con 12, al igual que Nacional y General Caballero y Sportivo Trinidense. En el último lugar, Sportivo Luqueño con 9 unidades. Atención con el acumulativo. Libertad tiene 74 puntos, Cerro Porteño 58, Trinidense 50, al igual que Guaraní. Ameliano tiene 46, Nacional 45, Olimpia 43. En el último cupo de Sudamericana está Olimpia. Y a 7 puntos de Olimpia está Luqueño en el octavo lugar, por ahora sin posibilidad de clasificar a una Copa Internacional. Lo que tiene que ver con el promedio, atención, Tacuarí es el último, va a presentar hoy a un nuevo técnico. Aldo Bobadilla tiene 1,064, Resistencia tiene 1,077. Y atención, Luqueño por ahora está zafando en la tabla invertida, está en el tercer lugar con 1,090. El penúltimo. ¿A cuánto está el penúltimo? Y es que dividen de... A ver, 49-50, 49, 36, 34, 2 puntos, aunque ellos dividen de otra manera. Serían como la cantidad de temporada, pero... Sí, pero sería como 2 puntos, ¿verdad? Porque o sea, en estos un momentos, partido sería. Y un partido prácticamente, sí. 1,090 tiene Luqueño, poquito más, y Resistencia que tiene 1,077. O sea, una próxima victoria de Resistencia hará que dispare un poco más su promedio, y hay que ver el resultado de Luqueño en la próxima fecha del campeonato. A propósito de la siguiente fecha, la 12ª, la fecha 12, va a arrancar ya el viernes con el partido entre General Caballero y Resistencia. Esto va a ser en Carendé a partir de las 16:30. Guaireña va a recibir a Cerro Porteño con Víctor Bernay como entrenador ya desde el día viernes. 19 horas el partido en el Parque del Guairá. Para el día sábado, Tacuarí va a jugar ante Olimpia en el Luis Alfonso Gianni en Villa Lisa, el partido 16:30 horas el sábado. Nacional va a recibir a Libertad en el Arsenio Rico también el sábado a partir de las 19 horas. Para el domingo, Guaraní Luqueño en Dos Bocas, lindo partido, 17 horas para este encuentro, y Ameliano hará de local en el Luis Alfonso Gianni en Villa Lisa, enfrentando a Trinidense a partir de las 19:30. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones. En sus presentaciones tubos premium. Te invitamos a seguirnos en redes @3 Leones. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Garel Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Arrab de Garel Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. Casa Marco. Para su cristal templado Templex somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue.
Que arrancó con Gustavo Bobadilla y terminó con César Castro. Sol de América ya es equipo de primera para el 2024, y lo de 2 de mayo depende de una combinación de resultados todavía, porque hoy no tiene que ganar Recoleta. Recoleta es el tercero, 2 de mayo tiene 55, Recoleta tiene 47. Si hoy gana Recoleta, juega a las 2:30 ante Colegiales en el Cardiff, en Luque, va a llegar a los 50 puntos, o sea que va a estar a 5 de 2 de mayo. Y la próxima fecha, si gana 2 de mayo y también gana Recoleta, van a quedar todavía pendientes de la lucha porque van a quedar 6 puntos. O sea que 2 de mayo necesita ganar la próxima fecha y esperar lo que pase con Recoleta hoy ante Colegiales y también la siguiente fecha. Volvemos con Peligro de Gol a las 21 horas por ABC TV, Canal 19 de Tigo, 3 de Personal, 3 de Flow HD, IPTV y Claro. Francisco Arce. El partido ante General Caballero. Y que necesitábamos vencer. Yo creo que eso en algunos momentos hizo que nos desorientáramos. Quisimos ser muy perfectos en desarrollar todo lo que habíamos trabajado esas 2 semanas, y de acuerdo al planteo que hicimos también en la estrategia del partido, nos encontramos con ese gol en contra tempranero. Me parece, si mal no recuerdo, habían errado una muy clara también antes de ese gol. Después prácticamente todo el transcurso lo controlamos, forzamos al final, llegaron los goles, era una victoria muy urgente, muy necesaria, y la conseguimos. Yo creo que eso y la intención de querer mejorar, agregar y ser más intenso con la pelota es lo que rescatamos de este partido. ¿Qué tal, profe? Para Deportes 1, ¿qué fue o por dónde pasó quizás esas indicaciones que dabas? Contundente era por lo menos por el lado izquierdo a Manu Romero y por el lado derecho a Fernando Cardoso, como para que llegue quizás esa pelota adentro del área, porque uno de los goles llega de esa forma con Sergio Tálvaro. ¿Cuáles eran las indicaciones y qué tan importante cree usted que fue esta victoria ante General Caballero? Básicamente lo que decís, que los dos pudieran jugar más a la raya, tienen diferentes características, pero necesitábamos forzar más el juego, poner más pelota en el área, cruzada, porque ya estaba Walter también, Ale ya se había liberado prácticamente como un enganche más, y Marcos haciendo esa función de casi que un tercer zaguero para liberar los laterales. Funcionó en algunos momentos y conseguimos el gol ahí con Manu cerrando casi como un delantero. Nosotros nos propusimos, no tenemos vueltas, necesitamos ir paso a paso, ganar todos los partidos, porque eso es lo que nos va a ubicar dependiendo de cómo estén los equipos que están arriba, cómo transcurran sus partidos también, pero primero, antes que preocuparnos lo que pasa con Libertad, con Cerro, con lo que están arriba, nos tenemos que ocupar de hacer nuestra parte, que es ir partido a partido, y hoy era fundamental ganar porque tuvimos ese parate pedido por nosotros mismos, porque para tener sesiones de entrenamiento, tiempo de trabajo que no habíamos tenido hasta ese momento, y hoy, por eso decía al inicio, hoy muchas cosas hicimos bien, otras las hicimos así de manera apurada, confundiendo de jugar rápido con un poco de desorden, y esas cuestiones son las que tenemos que ir corrigiendo. Ganando obviamente que es mucho más fácil. Buenas noches, Francisco Gustavo Gavilán para Deportes Total. Encontraron la fórmula, la llave del gol de media distancia, tal vez algo que no venía probando bastante, teniendo buenos chotadores dentro del campo de juego. Tal vez eso se debe a la falta de confianza. ¿Por dónde crees que pasa y qué bien le hicieron los cambios a tu equipo, profe? Yo creo que es más por lo que ocurre en cada partido, por situaciones de juego. Ale decidió y fue un gran gol. De donde estábamos nosotros se vio un gran gol, un gran remate. Después, muy rápidamente también conseguimos marcar la diferencia. Yo creo que eso fue clave. Al final ellos apuraron con esa entrada de Clementina con la pelota cruzada, que es un gran cabeceador, pero también, especialmente con las salidas de Juan y con los defensores, resolvimos también en buena forma y no sufrimos prácticamente en la parte final. Francisco, buenas noches para Fútbol a lo Grande. ¿La situación de Romaña hoy tomó de sorpresa o él no estaba 100%, por así decirlo? Y de paso te pregunto, los otros ausentes, Derly González, Saúl, Bruera, ¿qué les pasó a ellos? Sí, no, lo de Johan del partido no tenía absolutamente nada, estaba súper bien, entrenó todo este tiempo de manera normal.
Derlis todavía volvió a entrenar en esa transición que le llaman con el preparador físico institucional, con el del club. Después esta semana pasará con nosotros, veremos cómo transcurre su situación después de aquella vuelta de otra lesión que tuvo antes en la semana del partido con Fluminense. Saúl tuvo una sobrecarga en la semana y Facundo también una molestia muscular sin que llegue a ser lesión. Creo que los tres esta semana entrenarán de manera normal. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Corte Suprema estudia chicana del hijo de Óscar González Daer tras su pena de 8 años de cárcel por corrupción. La admisibilidad del recurso extraordinario de casación que planteó Óscar Rubén González Chávez, hijo del ex senador Óscar González Daer, fallecido en octubre de 2021, está en pleno estudio en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La chicana, planteada por el concejal de Luque de la ANR, es contra su condena a 8 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y otros hechos de corrupción. Lo que pasa en el mundo. Solo la prevención evitará el tsunami de cáncer en las próximas 2 décadas, según expertos. En las próximas 2 décadas, el mundo entero se enfrenta a un auténtico tsunami de muertes y de nuevos casos de cáncer, un desafío que, según los expertos, se puede evitar. Toman como pista que el 20% de los casos está asociado al tabaquismo, al alcohol o a una dieta poco saludable. Según la Organización Mundial de la Salud, en los próximos 20 años, los casos de cáncer crecerán un 47%, de 19 millones en 2020 a 30 millones en 2040 en todo el mundo, sobre todo en los países del tercer mundo. Temperatura en Asunción 36 grados. Esté atento, siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Periodísticamente es presentado por Farmacia Catedral. Desde 1905, amamos cuidarte. Delivery